de Ameliano, varios partidos ya con muy buen movimiento en cuanto a capacidad, cantidad, mejor dicho, de gente en este estadio que tiene una capacidad importante. Lleva ganando también el cariño popular, digo, la gente aquí en la zona, pero en un horario bien laboral. Hoy seguro van a estar los más fanáticos del cuadro de Ameliano en la zona de las preferencias. Sin duda yo creo que va a ser la recaudación más baja hasta esta parte de Ameliano jugando en su escenario aquí en Villeta. Buscará hacerse fuerte, comenzó bien en su momento en la inauguración ganando, después tuvo algunos partidos en donde no supo ganar, buscará encontrar nuevamente esa victoria jugando en su casa ante un rival siempre complicado, difícil como lo es Tembetaré, que está en una situación difícil en la zona roja en lo que tiene que ver con el promedio, pero en varios partidos hizo muy buenos juegos el conjunto de Tembetaré. A la distancia vemos a su presidente y otros directivos también, el gerenciador digo allí, Daniel Campos también. Veíamos al Melgarejo también, presidente ya de Ameliano, también por aquí ya a tempranas horas. Mientras esto se va nublando, parecería que mañana viene la lluvia y después se saca la campera, porque se viene la semana bastante fría, con temperaturas entre 6 y 5 grados de mínima en la semana. Así que por lo menos hoy es uno de los últimos días donde vamos a disfrutar un poco la temperatura alta, porque a parecer a partir de mañana ya se viene el fresquete correspondiente, un poquito de especie de neblina en la zona, pero también creo que tiene que ver un poco con algún humo en la zona. Ese es el tipo de ambiente que tenemos a estas horas aquí en la cariñosamente llamada Fortaleza del Piquicedí, aquí en Villeta, en el estadio Ameliano Villeta, así es el nombre oficial en cuanto a la designación del PF, pero también cariñosamente conocida como la Fortaleza del Piquicedí. En mi caso es la segunda ocasión que estoy aquí, así que siempre es un gusto. La inauguración, siempre, sí, la inauguración, siempre somos muy bien atendidos aquí por la gente de Ameliano, en una ubicación más que óptima, casi que en el centro del campo, aquí en la zona de cabinas. Señores, estamos esperando por Ameliano Tembetaré, juego que arranca a las 16:30. ¿Cómo te va, Germán Tilner? Bienvenido, Germán, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM1080. Es así, ya estamos instalados desde hace un buen rato aquí en el estadio La Fortaleza del Piquicedí de la ciudad de Villeta para presenciar lo que será el partido entre Ameliano y Tembetaré. Un Ameliano que viene fortalecido desde la llegada de Humberto García. Solamente ha registrado una sola derrota, mayoría de partidos jugados con victorias para el conjunto de Humberto García, y planea terminar de la mejor manera este torneo de apertura para encarar de una forma aún mejor el torneo clausura. Por su parte, Tembetaré urgido por la suma de puntos, sobre todo por lo que tiene que ver con la cuestión de los promedios, y qué mejor que ya comenzar a sumar antes de que termine el primer semestre del año, sumar de a 3 antes de que termine el primer semestre del año. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Por cierto, ambas presentan cambios a comparación de sus presentaciones en sus partidos anteriores. Cuando pueda, Germán, acércate a los chicos, un par de niños allá en la zona de preferencias con varias pancartas. Me parece que para los futbolistas de Ameliano, y van ingresando los hinchas de Ameliano aquí en Villeta para el partido entre Ameliano y el elenco de Tembetaré. ¿Cómo te va, Darío Colmán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande. Hoy, esta tarde, por la fecha número 10 de la intermedia, a las 16:30, Independiente de Campo Grande va a recibir a Pastoreo. Darío Alejandro Argüello, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencias de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitadol para que valoren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. La configuración de los equipos, y Germán. Ameliano se presenta con el 23, Miguel Martínez en portería, línea defensiva compuesta por el 16, Pablo Aranda, 20, Clever Ferreira, 22, Luca Falabella y 24, Marcos Martinich. Media cancha, 5, Diego Valdés,
6, Edgar Saracho, capitán de equipo, y 10, Giovanni Bogado. Como extremos, a un lado el 29, Iván Valdés, al otro el 15, Luis Ortiz, y como principal delantero el 30, Aarón Páez. Ese es el equipo titular de Humberto García para esta tarde. Nos referimos a Ameliano. Repetimos, 23 Martínez en el arco, defensa 16 Aranda, 20 Ferreira, 22 Falabella y 24 Martinich. Mediocampo 5 Valdés, 6 el capitán Saracho, 10 Bogado. Como extremos, a un lado el 29 Valdés, al otro el 15 Ortiz y como principal delantero el 30 Páez. Pasamos a Tembetaré. Sale al campo de juego con el 12, Jorge Chena en el arco, defensa 22, Víctor Barrios, 2, Líder Cáceres, 33, Nicolás Malvacio y 26, Ever Cáceres. Media cancha, 13, Rodrigo Izquierdo, 23, Rodrigo Rojas, 8, Edgar Ferrer, el capitán de equipo, 28, Marcos Rivero y 20, William Cant. 5 mediocampistas, como principal delantero el 9, Aarón Espetal. Ese es el equipo de Tembetaré dirigido por Cristian Díaz. Muy bien, ya vamos a retornar contigo en instantes, Germán. Está la lista de convocados por Carlos Ancelotti. Darío asume el italiano en la selección brasileña. Brasil juega ante Ecuador y posteriormente ante Paraguay. Sí, señor, ya está la primera lista de convocados de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil. Brasil que va a ser rival de Paraguay en el próximo combo de eliminatorias en este mes, el próximo mes de junio. Los arqueros convocados son Alisson, Bento y Hugo Sousa. Los defensores Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz y Danilo. Los laterales Alexandro, Carlos Augusto, Wesley y Wanderson. Los mediocampistas Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Andrei Casemiro, Anderson y Gerson. Y los delanteros Estevão, Anthony, Gabriel Magaláes, Mateus Cunha, Vinicius Junior, Rafinha y Richarlison. Resaltan las ausencias, por ejemplo, de jugadores como Neymar con una lesión pendiente. También el caso de Endrick, jugador a quien Ancelotti tuvo en el Real Madrid hasta hace poco, pero que no es parte de esta lista de convocados. Tampoco está Rodrigo Góez, otro jugador a quien conoce muy bien Ancelotti por haberlo dirigido en el Real Madrid. Bueno, una de las novedades es Carlos Augusto, lateral del Inter. Sí, señor, Carlos Augusto convocado para la selección de Brasil, titular usualmente con el Inter de Milán. También el caso de la vuelta de Casemiro, que hace rato que no venía vistiendo la camiseta brasileña. Señores, allí están entonces los convocados por Carlos Ancelotti, que asumió la dirección técnica de la selección brasileña. Recordamos que Brasil juega previamente ante Ecuador y posterior juega en Sao Paulo, recibiendo a la selección paraguaya en esta fecha número 15 y jornada 16 de las eliminatorias para el mes de junio. Estamos esperando por Ameliano Tembetaré aquí en Villeta. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No Ronfortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Los lunes en Catedral, 30% de descuento con tarjetas Crédito Sudameris y 25% con tarjetas Dinelco. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamos viviendas, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Retornamos contigo. ¿Qué novedades tenés por tu zona, Germán? Gracias, Jorge. Me acerco acá junto a los chicos a los que te referías hace rato que tenían unas pancartas. ¿Cómo te llamas? Brian Mendoza. Y a ver, tu pancarta, a ver qué dice. Dice Iván Valdés, fuerza, regálame tu camiseta, por favor. Número 29. ¿Tu ídolo más o menos es Iván Valdés? Sí, mi ídolo. Desde que viene en Ameliano le vi a jugar y se quedó en mi cabeza. ¿Te gusta mucho cómo juega, cómo define, marca goles y todo? Sí, contra Guaraní era que marcó doblete, creo. Sí, hace 2 fechas, pues. Sí. ¿Solés venir? ¿Vos sos de por acá de Villeta o de dónde? No, yo soy de Cotahuto, pero siempre venimos acá en Villeta a hacer el aguante. Ah, entonces te queda cerca la cancha. Sí, me queda cerca. ¿Y vos te identificás, vos sos hincha de Ameliano? Pues veo que traes el gorrito, la camiseta, pancarta. Sí, súper hincha de Ameliano. En la buena y en la mala vamos a estar con Ameliano. Vos sabés bien que Ameliano no es un equipo
que tenga mucho hincha, vos sabés eso. Y vos sos de una nueva generación que quizás forme parte de una gran camada de hinchas de Ameliano. Sí, Ameliano luego pinta que va a tener buena hinchada en un futuro. Porque ahora lo ya estamos muchísimo. Y en un futuro próximo, ojalá que estemos más. Y con respecto a tu pancarta, vos estás esperando, hablaste ya con Iván Valdés, estabas acá calentando acá cerquita. Preguntale cuántos años tiene el... Ya me miró, ya todavía no llegamos a hablar, pero ya me miró. Ya vio tu pancarta. Sí, ya vio ya. Esperemos que le hagan caso. ¿Me recordó tu nombre? Freya Mendoza. Gracias. Dale. Acá tenemos a otro chico, en este caso Jorge, tiene en la pancarta refiriéndose a Tucu Salazar. No quiero la casaca de otro jugador, solo la del campeón. Feliz cumple, Tucu Salazar. ¿Cómo te llamabas, niño? José Fernando. ¿Y vos querés la camiseta de Víctor Tucu Salazar? Sí, ¿Te gusta mucho cómo juega él? sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? ¿Juega de lateral derecho? ¿Qué es lo que más te gusta de él cuando le ves jugar? Y cuando nos hace llegar la pelota hacia el largo. Cuando se pasa el ataque, lanza centro para que marquen goles los compañeros. Y vos estás esperando, ¿ya hablaste con él? Vi que se acercó hacia acá, ¿ya hablaste con él? No, todavía no. Todavía no. Pero espera vos, supongo que haya visto tu cartel, tu pancarta. Y no sé, parece que sí. Ojalá que sí, ¿verdad? Sí, ¿qué tal si te va de la cancha hoy con su camiseta? ¿Qué tal? Ya se puede dar. Acá cerquita no va a estar. Hablar con otro niño. Acá otro tiene una pancarta de Clever Ferreira. Nene, ¿cómo te llamas? En Maniagua. ¿Y vos querés el mejor central? Sí. Me gusta mucho el trabajo de Clever Ferreira. Vamos a regresar en segundos. Se está recortando un poquito, que vamos a hacer el cambio ahí para el respeto también al chico y la audiencia, con el respeto. Vamos a retomar en segundo, porque ya nos están tirando mensajes allí el hueque correspondiente, pero bien por los chicos, allí nota de color con sus pancartas, se van haciendo hincha de Ameliano, decían zona de J. Augusto Saldívar. En segundos vamos a hacer la reposición del cambio correspondiente allí para tener nuevamente las voces de los chicos en la zona baja. Y siguen llegando los hinchas de Ameliano, señores, aquí en Villeta, en la Fortaleza del Piquecirí, para este partido. Penúltima fecha del campeonato ameliano, jugando frente a Tembetarí. Bajo la tecnología IQF congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-zip. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En Cel bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Cel, sponsor oficial del Albi Roca. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albi Roca deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roca. Darío, mañana comienza la jornada de Copa Libertadores de los equipos paraguayos, Copa Sudamericana también en esta semana, la última fecha. Asimismo, mañana arrancan los duelos de la última fecha de la fase de grupos, tanto de Copa Libertadores como Copa Sudamericana. En cuanto a equipos paraguayos, mañana a las 19, Libertad va a recibir en la Huerta a Alianza Lima con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic, siguiendo con Copa Libertadores en la jornada de día miércoles 21:30, Bolívar Cerro Porteño en La Paz, arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Mientras que el jueves, también por Copa Libertadores, Olimpia, que ya no se juega por nada más que por el premio económico, recibe a San Antonio Bulo Bulo a las 19 horas con arbitraje del brasileño Flavio Souza. Por Copa Sudamericana el día miércoles a las 19 horas, Guaraní ante Boston River, arbitraje del ecuatoriano Brian Loaiza. Guaraní que se juega la chance de clasificar como primero e ir directamente a octavos de final, o quedar como segundo y jugar los playoffs de la Copa Sudamericana para avanzar a octavos, dependiendo también del resultado entre Independiente y Nacional Potosí. El día jueves a las 19, también por Copa Sudamericana, Gremio va a recibir a Sportivo Luqueño, partido que se va a jugar a las 19 horas del día jueves aquí en Porto Alegre con arbitraje del chileno José Cabrero. Los partidos de equipos paraguayos tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Muy bien, allí está entonces el repaso completo de los equipos paraguayos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Mientras estamos esperando el ingreso tanto de Ameliano como del conjunto Tembetarí
Este partido que arranca a las 16:30 aquí en Villeta. Camiones Pica JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, Re JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Pregunta para los Darío. Arranco por Colmán. ¿Usted es team frío o team calor? Team frío. Team frío. ¿Y usted, Darío Arguello? Team frío. Team frío también. ¿Gustavito? El calor. 40 grados, dale, dice. A 40 grados, sí. ¿Y usted, Germán Tilner? Team frío, toda la vida. Team frío también, mira vos. Jorge Casal, ¿usted? Calor. Calor, a mí también el calor. Hacer ese punto intermedio por el calor. ¿Saben quién llegó? Sí, llegó el señor Zen y sus banderas. El otro día nos llamó la atención. ¿En qué partido era que no le vimos? Itagua, por lo menos no lo vimos. Tema de la lluvia. Claro, esa vez llovió un montón, pero hoy infantable. Ya está del lado de la platea, campeones Copa Paraguay, Supercopa. De ese lado ya está el señor Zen allí. Siempre viene, creo que es un amigo allí, ubicando la bandera correspondiente. Este amor no entiende y después de que... ¿De categorías? De categoría, Creo eso que si decía, no me eso decía la equivoco, bandera. este amor no tiene Sí. categoría. El amigo Damián Carlos Paul, porque así se le apoda, porque tiene un parecido físico Damián a Carlos Paul. ¿Usted es team frío o calor? Obviamente calor. Empatamos parece, pero hay algunos team frío. A preparar la camperita, el mate, porque el jueves veo, por ejemplo, 8 de mínima el jueves. El miércoles 10, el viernes 7. Y se viene, por lo menos por unos 5 o 6 días aproximadamente, porque mañana un poco de lluvia y después baja la temperatura. Mientras estamos esperando el ingreso de Ameliano Tembetarí, partido que arranca a las 16:30. Y el cierre, Recoleta jugando frente a Tenidense. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Antes del ingreso de los equipos, regresamos contigo, sí, Germán. Sí, para repasar las autoridades de este partido, el árbitro es Giancarlos Juliadosa, va a estar asistido por el 1, Juan Mendoza, y por la 2, Nadia Weiler, una señorita será esta tarde una de las asistentes. En el VAR va a estar Mario Díaz de Vivar, allí va a estar asistido frente a los monitores por Eduardo Britos, y el cuarto árbitro será Nelson Palma. Muy bien, allí está entonces el árbitro con sus asistentes para este partido. Ameliano con 25 puntos, séptimo en el torneo. Viene de empatar en Itagua 0-0 frente a Cerro Porteño. Tembetarí penúltimo con 18 unidades. Cayó en Villa Elisa ante Guaraní en su último partido. Sí, niño. ¿Sabe quién llegó? Sí, ya estaba reportando sintonía. Nuestra jefa de producción, Raquel, también. Son todos pecho fríos. Sí, no, Raquel, ella es team frío, team calor. Seguro que está con Milena, con José José. Saludos para todo el equipo. ¿Quién más está allí? Ana Liz también, Ana. Después me va a decir ahí todo el equipo, los que están trabajando allí por la tarde. No me quiero olvidar de nadie, pero está reportando. Sí, ahí está. Raquel ya reportando. Sintonía también. Equipo de prensa que está en la guardia informativa, ¿verdad, Jorge Luis? ¿De quién me olvidé? ¿Quién están? ¿A quién nombre todo? ¿Qué están todos? José José. Sí, José José. Ana, sí. Están todos allí. Rodrigo, Raquelita, Natalia, Coquelena. Dani. A Rodrigo, claro, Rodrigo, Natalia, Dani. Dani, ¿en qué anda Dani? El amigo Dani, siempre reportando también. Sí, hasta ahora ya se va preparándose para la merienda correspondiente. Cuando aquí ya hay ambiente porque comienzan a ingresar los equipos. Están ingresando a poquito Ameliano y Tembetarí. Esperando un buen partido, Ameliano frente a Tembetarí, ambos equipos dentro del campo de juego con Juliadosa y sus asistentes. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Susan, una presentación de... Quitadol para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Team Frío también dice el amigo oyente Israel que nos está escuchando allá en la zona de Arroyos y Esteros. Saludo para él, reportando sintonía ya la hora para el picadito de los mitadistas. Sí, a esta hora se salen los mitadistas a jugar ahí en el patio
Así que saludos para todos quienes están reportando sintonía a estas horas de cara a lo que se vendrá ahora para toda la audiencia de Monumental, este duelo entre Ameliano y Tembetaré. Frío, dice Raquel. Mira, Raquel también frío. Bueno, hablando de frío, ojalá que sea caliente, emocionante, con goles. Aquí el partido en la Fortaleza, en Villeta. Ameliano de un lado, el local, del otro lado Tembetaré. Los nómadas, asimismo ellos se etiquetan porque hoy día están construyendo su estadio allí en la zona de Luque. Pero ojalá que llegue para primera, porque últimamente está bastante complicado en zona de promedios el equipo de Tembetaré. Tiene que ir agrandando, engordando esto, pero eso se hace con puntos. Tiene que ir ganando el equipo de Tembetaré, mientras que Ameliano también allí, mientras sus futbolistas están saludando. Ahí está el micrófono ambiente. Pues Gustavito ya me envía el mensaje de ambiente. Claro, Gustavito, sí, ya están los más fanáticos, del conjunto de la B Azulada. Mientras más banderas se van ubicando, los de siempre, este amor no entiende categorías, las banderas del lado de Ameliano. Miguel Martínez en el arco del equipo de Ameliano, la zona defensiva dentro de lo que tiene que ver, si uno mira y observa por momentos algunas variantes últimamente en el equipo igualmente de Ameliano. Del medio para arriba, por ejemplo, hoy con Aarón Páez como el 9 principal, Iván Valdés, que viene a hacer buenos partidos, Luis Ortiz, o sea, una especie de tridente en ofensiva allí, con Diego Valdés Arache y Gio Bogado, un poco más adelantado allí dentro de esta formación del equipo de Ameliano. Martínez en el arco, Aranda, Ferreira, Martínez allí en la zona defensiva que habíamos comentado igualmente dentro de lo que tiene que ver con este partido, y un Ameliano que siempre es candidato a meterse en una copa, de hacer un partido de esos juegos más importantes, principalmente ante los grandes. Siempre hacen muy buenos partidos, pero ante rivales como Tembetaré, por ejemplo, es donde no tiene que quedarse allí en cuanto al rendimiento en sí, por todo lo que puede ir ofreciendo. Decíamos en zona defensiva, Martínez en el arco, Aranda, Clever, Ferreira, la presencia de Falabella, junto con Martínez en la zona defensiva, Diego Valdés, el Garzaracho, Giovanni Bogado el 10, Luis Ortiz, Iván Valdés, los extremos un poco más adelantados, una especie de delanteros allí con la presencia de Aarón Páez, que es el delantero del lado de Ameliano. En el arco de Tembetaré, Jorge Chena, Víctor Barrios en la zona derecha, líder Cáceres Malvacio, jugando nuevamente de central. En algún partido lo hizo de lateral por izquierda, pero esta vez nuevamente central. Líder Cáceres será hoy el lateral por izquierda en el equipo de Tembetaré. La experiencia del doble 6 de Rodrigo Rojas, Edgar Ferreira. Por derecha la presencia de Izquierdo, una situación tan extraña. Por derecha Izquierdo, y por izquierda un poquito acompañando a Marcos Riveros, más adelantado William Candia. Y la presencia de Espetale, Furiadosa, el árbitro del partido. Todo listo, todo presto. Esto está por comenzar aquí en Villeta. Puntualmente serán las 16:30. Acomoda todo el árbitro del partido. Mira su cronómetro. Esto comienza en Villeta. Señores, la orden del juez mueve Espetale, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando al líder Cáceres en la salida del conjunto visitante, retrocediendo el balón para China. El experimentado arquero vuelve a colocar la pelota sobre el líder Cáceres. Va la presión alta de Ortiz, zafa Cáceres y va saliendo para el equipo visitante. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Fuente Shopping de Salema, desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo al país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Pide tiro de esquina Luis Ortiz, no le indica el árbitro del partido. Juliadosa reclama Ortiz, habrá saque de meta para Tembetaré. Para instalar tu industria Papica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sin calor, dice Emilia en producción también, que está dejando su mensaje. Y hablando de, mire, un fanático de Luque, el amigo Cachito de Luque, reportando también sintonía, nos envía la foto del receptor allí. Es bueno saber que están siempre los oyentes fieles del otro lado siguiendo las transmisiones de fútbol grande. Hoy con Ameliano Tembetaré. Saque de costado en su terreno para el equipo de Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia ya juegan Independiente de Campo Grande y Pastoreo.
Muy bien, la pelota le va quedando en el fondo Martínez, colocando el frico sobre la banda derecha, balón para Ferreira, otra vez con el arquero Martínez, juega, toca, mueve en su terreno el equipo de Ameliano. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH terminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Martínez con la pelota descargando en Giovanni Bogado, Bogado juega para Luis Ortiz, carga Ameliano, Ortiz coloca centro adentro del área, Aaron Páez pedía falta, no existe para el árbitro, logra evitar el córner, Ever Cáceres, no así el lateral, será cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se aproxima el equipo local buscando el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablen Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saracho descargando para Luis Ortiz, avanza Ameliano, centro, pelota al área, desactiva el ataque Liber Cáceres, complementa la salida Víctor Barrios para el conjunto de Ameliano, Falabella recaptura para el equipo local, va el pase con Aaron Páez, Páez recibe, juega con Ortiz, Ortiz para Bogado, buscando el primero Ameliano. Tu toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento, no Ron-Fortin frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Inventario lo espera Ameliano buscando el contragolpe. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Y se viene picando sobre la zona derecha izquierda para el conjunto de Inventario. Pierde la pelota ante la marca de Falabella. Recuperando por el medio, jugando rápidamente Valdés con Saracho. De vuelta sobre el costado izquierdo, emerge la presencia de Martínez, levanta la cabeza, retrocede todo, pelota para Ferreira, busca la salida Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con Upisa, desayunar con jamonada en visto para el tererero, para infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho Supisa. Upisa, calidad desde su origen. A las 19 Recoleta, Trinidad, Encenita, Guan, el cierre de la fecha 21 de la apertura. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, apóstala a ganarlo, cambia todo. Bogado con la pelota descargando entre Ferreira, apertura sobre la banda derecha para Pablo Aranda que se proyecta sobre la banda diestra cargando el conjunto de Ameliano. Aranda quiere ganar fondo de cancha, se le fue la pelota. El balón se pierde a un costado, saque lateral en su terreno para la visita. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojix en el bar, su compatriota Andrés Cuña. Mañana a las 19, Libertad enfrente a Alianza Lima. Hablamos del grupo D de la Copa Libertadores. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aaron Páez gana fondo de cancha, deja para Martínez, avanza el equipo de Ameliano. La acción, marcamos el tiempo de juego. Se mete Martínez dentro del área, saca líder Cáceres. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Están empatando Ameliano con la cabeza, no. Eso seguro Chaco. En su terreno sobre la zona derecha, saque de costado para el equipo de Temetari. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa, una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. El que busca tener la iniciativa en este comienzo de partido es el conjunto de Ameliano. Bien parado, ordenado, te inventaré, aguantando, esperando, buscando algún espacio igualmente para comenzar a generar situaciones. Eso sí, hasta aquí no se generaron una situación de riesgo de cara a los arcos. La pelota en el fondo de China, controlando seguro el arquero, busca la salida para la visita. Con Punto Farma y Cooperativa Universitaria, 35% de descuento en tus compras con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con la Universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py.
Pelota de Bogado, mitad de terreno, apertura sobre costado izquierdo. Viene el mano a mano de Luis Ortiz. Cierra bien la marca, izquierdo, balón a un costado lateral en campo rival para Ameliano. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium. Cumo Hotel, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Saca el líder Cáceres, va recapturando el balón, mitad de campo, metiéndose Valdés en terreno enemigo. La pelota para Marcos Martínez, retrocede con Falabella. Falabella controla con la pierna derecha, lanza el pase con la zurda. Juega con Clever Ferreira, se muestra sobre la derecha pidiendo a Aranda. Ferreira vuelve a tocar la pelota con Falabella, mueve en su terreno el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Olora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fuerte entrada del líder Cáceres, es Bogado el que está en el piso, Germán. Sí, y ahora ya con ayuda de un compañero logra ponerse de pie, quedó sentido en la pierna derecha. El 10 de Ameliano ya se recupera. Tiro libre peligroso, tiro libre para Ameliano. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No romporten productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. 3/4 de campo, le va a pegar a la pelota Bogado, buscando el primero el conjunto local. Sin Lice no hay partido, aprovecha la promo Lice Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 39 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños, ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Bogado coloca centro, pelota arriba, desactiva el ataque, Ferreira con golpe de cabeza, va recuperando Aranda para el equipo de Ameliano sobre la zona derecha con la zurda, levanta centro, pelota al área, desactiva de cabeza, despejando Barrios para el conjunto de Temetari. La pelota tiene destino de Marcos Riveros, perdió el balón ante Ortiz, con Aarón Páez, carga Ameliano, pelota dentro del área, atención, alcanza Valdés, puede estar el primero de Saracho, va a rematar, perdió tiempo Saracho, insiste Ortiz, le queda el gol a Valdés, tira por encima del travesaño, clara llegada de Ameliano, se salvó Temetari Niño. Sí, buena asociación de toques, de izquierda a derecha, bien parada nuevamente la defensa de Temetari, le queda el balón un poco más para atrás para la llegada de Valdés, que tiene buen disparo, pero en esta le dio muy abajo al balón. Apareció allí Diego Valdés. Alguna vez fue convocado hasta la selección nacional. Sí, en su momento. Sí, transferido al fútbol mexicano. Cariñosamente llamado el Mudo Valdés. Sobre el travesaño, el tiro en esta de Valdés. Una buena llegada de Ameliano. Alberto Caballero, fiel oyente. Hincha de Trinidense, sí, está reportando sintonía. Muy bien, el partido está 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. 9 de juego, primera parte aquí en Villeta, Ameliano, Temetari 0-0. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con SICA queda bien. Buscando la salida Martínez, pelota que impacta en Espetales, saque lateral en su terreno, sector izquierdo para el equipo de Ameliano. En San Justo y Otros Perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en envío y venta 093-309-813. Red San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. Bueno, está sin intención la entrada de William Candia. Ferreira, el que está en el piso, ¿de quién se trata? Sí, Clever Ferreira, el zaguero central, se toma de la zona del brazo derecho, de allí quedó muy dolorido el zaguero central de Ameliano, pero no hubo tarjeta amarilla, precisamente se supone que el árbitro consideró que no hubo intención de parte del volante de Temetari. Fútbol paralizado, sentido Clever Ferreira, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Jorge. Que están empatando aquí en Villeta, Ameliano, Temetari 0-0. Eso seguro Chaco. El cierre de esta penúltima fecha, las 19 Recoleta jugando ante Trinidense, arbitraje de Blas Romero, Marco Franco en el bar. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Va a sacar desde el fondo, Falabella, tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo local. En Electron, aprovecha, no te quedes sin tus electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio.
Se va metiendo, atención sobre la zona derecha, Aaron Páez gana fondo de cancha, carga Meliano. Páez va a colocar el centro, la marca del zaguero Malvasio, insiste Aaron Páez, se escapó, va a colocar el centro, pelota al área, vino el primero, no pudo. Ortiz, insiste Valdés, el disparo al arco, a las manos de China. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la segunda fecha de la primera C, terminó el partido, empataron 3-3 Pilcomayo y Pinoza. Sí, niño. Y al final, un número importante por lo menos para hacer un lunes en este horario en la zona de preferencias. ¿Cuántos aficionados mirás, calculás así, Germán, para hacer un lunes? Buena presencia. Muy buena, así a vista gorda, a ver, te digo, y estamos más de 500 fijas, pasamos los 500, sí o sí. Sí, cuando ya llegó también una bastucada allí para darle el colorido correspondiente, pertenece a la gente de Emiliano, porque está en esa gradería. Y uno de los que comienza allí con el evento es el señor Zen. Unos chicos allí con el redoble, el bombo principal allí y las trompetas, lo que está de moda también allí, para darle el colorido correspondiente a lo que es igualmente las gradas del lado de Emiliano. Y el juego sigue 0-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. El miércoles a las 21:30, señores, Bolívar Cerro por el Copa Libertadores, arbitraje del uruguayo Andrés Matón, en el lugar su compatriota Cristian Ferreira. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock Express. Saque de meta para Tembetarí, va a despejar desde el fondo China. A todo poner pistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Pistón y tecnología en lubricación. Sube una foto o un video en @fácil_PY, fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. Tocando la pelota en su terreno, el conjunto de Tembetarí tiene el esférico Nicolás Malvasio, que hoy vuelve a su puesto de zaguero central. Últimamente venía haciéndolo como lateral sobre el costado izquierdo. La pelota sobre la zona derecha con líder Cáceres. Cáceres ante la presión de Ortiz, logra zafar. Levanta la cabeza y también la pelota pide Candia. Se viene Tembetarí. En Concasa empezó tu historia con vasopuerto y duradera. Gana Trillote, que ahora cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Tivoli 0 kilómetro. Hace tu test drive con modelo favorito de San John Cajeme y participas automáticamente. Va Rodrigo izquierdo, gana fondo de cancha, coloca centro, impacta la pelota en Martínez, lateral cerca del banderín para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se viene con la pelota Marcos Rivero jugando para Rodrigo Rojas. Rojas tiene la pelota cerca del área. Para el capitán Edgar Ferreira. Sube sobre el costado izquierdo a ver Cáceres. Va Tembetarí. Coloca centro. Cáceres impacta la pelota en Aranda. Insiste Cáceres en el rebote. Vuelve a colocar otro centro. De vuelta bloquea Aranda. Saque de costado. Campo rival para el equipo visitante. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la fecha 7 de la primera C, primera B, digo bien, ya arrancó el partido entre Benjamín Aceval y 3 de febrero. 3 de febrero abrió la cuenta rapidito a los 6 minutos. Rodrigo Cantero pone el 1-0. La pelota le va quedando a Candia, se aproxima al área, avanza Tembetarí, ganó fondo de cancha, Candia coloca centro, saca, despeja Valdés, va saliendo Ameliano. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovecha nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto. Indica Jorge. Que están empatando aquí en Villeta Meliano, Tembetarí 0-0. Y su seguro Chaco. Comienza a generar fútbol Rodrigo Rojas en campo rival para el equipo de Tembetarí, coloca centro, saca Clever Ferreira recuperando la pelota. Edgar Ferreira, capitán de Tembetarí, otra vez con Rodrigo Rojas, apertura sobre la derecha, líder Cáceres para Barrios, que hace Barrios, retrocede todo con China y vuelve a comenzar desde el fondo Tembetarí. Cosio con leche La Pradera en su presentación sachet Preja por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Va con la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Rodrigo izquierdo tiene la pelota en diagonal, buen pase para Espetales, está cargando Tembetarí, Espetales dentro del área, no tiene ángulo, se equivoca.
Le saca la pelota a Martínez, colabora en defensa Ortiz, buscando la salida, Emiliano. Shell te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric, Saeca. Siguen ingresando aficionados de Ameliano, Germán. Y especialmente en el sector preferenciales, donde hay más gente de Ameliano. Sigue ingresando gente y eso que ya pasamos los 15 minutos de partido. Muy bien, pelota en la salida para el equipo local. Así como el Albirroja deja toda una cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Picaco, también robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Buen cambio de Candia de derecha a izquierda. Va subiendo a ver Cáceres. Se equivoca Cáceres. Le pide disculpas a sus compañeros. Pelotazo largo, lejos afuera. Saque de meta para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estelaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellal 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y una buena decisión mirando un poquito a las redes sociales de Ameliano es 20.000 entradas en general, ya sea preferencia, gradería, una buena decisión. 20.000 guaraníes nada más las entradas. Sí, claro, más el día, la hora, un 26 de mayo ya se siente, por eso 20.000 ton allí para la zona de la preferencia, por ejemplo, todas las graderías. Buena elección de parte de Ameliano, por eso también un número importante ahora en la zona central aquí de preferencia, principalmente para todos los lugareños de billete y ya para la propia afición de Ameliano que normalmente se llega, porque vamos a ser sinceros, aquí en Villeta está ganando muchos adeptos el conjunto de la azulada. El partido está 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No romportín productos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el no Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, ya virá Caricia. Carga Ortiz para Ameliano, balón dentro del área, definió más lejos afuera, habrá tiro de portería, lo va a hacer China para Temetaré. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Y algo que me tocó observar, muchas remeras o camisetas en la zona central de la gente con los colores de Ameliano. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas de fútbol en Fernando Lamora, Lambaré, aquí en Villeta, en Luque, en San Lorenzo, de Ameliano. O sea, la subsede. Tienen Lambaré, Fernando Lamora, Villeta, Luque, San Lorenzo. Y uno ve muchos niños, inclusive los padres, porque los padres, por supuesto, están allí detrás de sus hijos con las camisetas de Ameliano propiamente. Y por ende también ya se gana el cariño de la afición del primer equipo, es cierto, fuera de que sean de Olimpia, Cerro, etcétera, cualquier otro equipo guaraní, sus hijos son amelianos y apoyan las escuelitas de fútbol que tiene hoy día también en diferentes zonas, en la zona central el equipo de Ameliano. Va despejando desde el fondo Cáceres para Temetaré. Acompaña a la Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La pelota le va quedando a Falabella jugando rápidamente para Giovanni Bogado, el 10 del equipo de Ameliano, que construye el ataque, aunque va retrocediendo ahora con Clever Ferreira. Se muestra solo sobre la derecha Aranda. Toca en su campo el equipo de Ameliano. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5%, 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Va a sacar Chena para la visita. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visitamos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Fuente Shopping de Salema. Desde las 17:30 horas, Automóvil Supli. 70 años moviendo el país y vamos por más. Líder Cáceres para Marcos Rivero jugando para el capitán de equipo, Edgar Ferreira. Ferreira retrocede otra vez con líder Cáceres. Se viene Cáceres, zaguero central, cruzando mitad de terreno, va cargando Temetaré, aunque Cáceres retrocede todo con Ferreira. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. Están empatando Ameliano, Temetaré aquí en Villeta 0-0. Y su seguro Chaco. Luego de este juego con Diego Iván, con Víctor y Diablo, todos los compañeros para el cierre de la fecha 21, Recoleta ante Trinense. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria parque, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A.
Intentó y definió mal Rodrigo Rojas dentro del área, el volante ofensivo de Tembetarí, habrá saque de meta, lo hace Martínez para Ameliano. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El jueves por Copa Libertadores, Grupo H, a las 19, Olimpia ante San Antonio, Bulo, arbitraje del brasileño Flavio Sousa. En el bar su compatriota Juan R. White. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropare, sea 40 años generando soluciones con energía. Vuelve a insistir el equipo de Ameliano, pero con mano desplazó la pelota. No lo puede creer Iván Valdés. El árbitro estaba cerca, indica la mano, tiro libre en su campo, tiro libre que favorece a Tembetarí. Concurso cuánto ofrece Comes y Par para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Unisal, Central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambareque, Peteita, Huácaro, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Saca líder Cáceres del fondo para Tembetarí. El partido está 0-0. Con Upisa, desayuna con camonada mixto para el tererero, para el infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Edgar Ferreira tiene la pelota, comanda el ataque del equipo visitante de Tembetarí. Pone el esférico para ver Cáceres. Buen pase para Rodrigo Rojas, ganó fuera de cancha. El centro impacta en Clever Ferreira. Eso significa que habrá córner, tiro de esquina, lado izquierdo para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Marcos Rivero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia, llegando a los 23 minutos de la primera etapa, continúa el empate 0-0 entre Independiente y Pastoreo. Vendrá el tiro de esquina de Marcos Riveros para Tembetarí, que quiere el primero cerca. Está Cáceres para entrar de con la zurda. Dentro del área, Candias, Petale. Balón arriba, testazo defensivo de Valdés. Va a recoger el rebote en su campo izquierdo para Tembetarí. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Martínez con la pelota para el conjunto de Ameliano, pide el balón y le va quedando a Clever Ferreira, construyendo desde el fondo del equipo de Ameliano. Apertura sobre la banda derecha para Aranda. Aranda quiso jugar para adelante con Bogado, pero estaba marcado. Retrocede con Clever Ferreira, sacando el zaguero local. Desde los Viñedos de la Voz en Mendoza, que acompaña un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Quedó en el piso Valdés, pero el que cometió la falta de Tembetarí se llevó la peor parte, Germán. Sí, y de hecho cobró falta a favor de Ameliano. El árbitro Julia Dosa es lo que quedó ahí protestando en su área técnica. El técnico de Tembetarí, Cristian Díaz, reclamó una falta a favor de su equipo cuando se vio que en la jugada quedó más sentido el capitán de Tembetarí. Sin embargo, el árbitro se mantiene en su decisión de cobrar falta para el local. Está en el piso Ferreira, hablamos de Edgar Ferreira, capitán de Tembetarí, tiro libre, le pega Bogado para Ameliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa, una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya le advirtió el árbitro del partido a Cristian Díaz, el entrenador argentino de Tembetarí, que sigue reclamando. Que había sido expulsado un par de fechas atrás también ese partido ante Recoleta, por esa reclamando la acción penal, penal. sí, que había reclamado, que después le dio la razón también la dirección de árbitros. Aquí muchas quejas de los hombres de Tembetarí por este tiro libre que tiene el cuadro local Ameliano a su favor. Le va a pegar Giovanni Bogado, tiro libre peligroso para Ameliano, frontal al arco de China, la orden del juez. Bogado coloca centro para Clever Ferreira, de cabeza, más lejos afuera, tiro de portería para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando aquí en billete. Ameliano, Tembetarí 0-0. Eso seguro Chaco. Va a sacar cenas para la visita. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega Web y Mega App en Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía.
Grupo A de la Copa Sudamericana, el miércoles en el Defensores del Chaco, Guaraní ante Boston River, arbitraje del ecuatoriano Brian Loaiza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Sacando Martínez, jugando para Falabella, levanta la vista el zaguero argentino del conjunto local. Falabella pone la pelota para Clever Ferreira, la presión de Spetale. Ferreira casi se complica, levanta el esférico sobre la banda derecha para Aranda, salta, no alcanza. Habrá saque de costado, campo rival para Temetari. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido, aprovechar la promo Likes Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo o hasta agotar esto. Pelota para Meliano, el juego sigue 0-0. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Falabella, construyendo el ataque para el conjunto de Ameliano. Se va metiendo sobre costado izquierdo. ¿Qué hace ante la presión de Candia? Vuelve a retroceder con Clever Ferreira. De vuelta con Falabella. Pide Martinelli. Va a insistir Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sube Bogado, el 10 de Ameliano, se equivoca en el pase. Va recuperando Diego Valdés para el conjunto local. Balón para el capitán Barzaracho. Pica bien sobre la zona derecha. Aranda quiere ganar los fondos de cancha para colocar el centro. Aplica el freno. Otra vez con Saracho. De vuelta con Aranda. Pide Bogado cerca del área. A punto para el disparo. No tiene ángulo. La marca de Rodrigo Rojas con falta. Infracción. Cininho. Sigue siendo de los dos. Mejor Ameliano, pero no para tener una situación clara de cara al arco allí del conjunto de Tembetaril de Chena. Mayor posición, dominio territorial, como también en una realidad. Tembetaril no pasó 3/4 de cancha, está en un plan muy defensivo. Ni le nombramos aquí a Martínez porque no tuvo chance de gol la visita. Viene el tiro libre, pelota para Ortiz, tiro de esquina finalmente para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Giovanni Bogado buscando el primero el conjunto de Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar Giovanni Bogado sobre la banda derecha. Atención, señores, con este córner para el equipo local. Va Meliano, balón arriba. Falabella intentó con mal desde cabeza. Saca Rodrigo Rojas. Candia muy solo para el contragolpe. Retrocede con Marcos Rivero. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Falta y tarjeta, la infracción de Aranda sobre Vercáceres. Amonestado el lateral derecho de Ameliano, Germán. Así es, el número 16 es el primero que ve la tarjeta de amonestación en este partido, Pablo Aranda. 29 de juego, primera parte del partido, 0-0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casa y perpetuo socorro en Invi. Venta 018-3309-813. Rey San Justo y Arroz. Le va a pegar Marcos Rivero, va por arriba la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La orden del juez, atención, lado izquierdo del ataque de Tembetaril. Marcos Rivero se quiere pegar con la pierna derecha. Con Azura se profila Cáceres, venta el tiro libre. Va a Tembetaril por el primero. Atención, Cáceres colocó centro, pelota arriba, saca de cabeza Martínez. Insiste Caña, no alcanza, lateral cerca del banderín, lado derecho para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juego está 0-0. Apracor es la solución para que pese el clima, la fórmula avanzada que alivie de todos los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota en poder de Candia, suelta el esférico para izquierdo. Otra vez saque lateral, campo rival para la visita. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Siguen empatando Ameliano, Tembetaril 0-0. Y su seguro Chaco. Va Candia, sube, atención, izquierdo fue al piso, no hay falta. Reclama Marcos Rivero, se arroja al suelo. Pelota que impacta en Valdés y Niño.
Y de a poquito, ahora por lo menos trata de salir un poquito de esa cueva el equipo de Tembetaré. Hace 2-3 minutos que tiene la tenencia de la pelota, va ganando espacio, va ganando terreno, a ver qué puede generar ofensivamente aquí con este lateral, el cuadro visitante. Levanta la pelota izquierdo buscando el primero Tembetaré. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la segunda fecha de la primera C, 25 minutos de la segunda etapa, empatan Oriental y Juventud 1-1. Atención que va Candia al disparo, que pasó cerca del travesaño, el remate de William Candia, parecía que se metía al ángulo, reclama una falta, allí Espetale dentro del área, el juez dice que no, Candia el disparo casi convierte Tembetaré, niño. Se termina quejando allí de algún golpe en la cabeza de Espetale, pero le quedó justita esa pelota allí de rebote a Candia, que tiene muy buena derecha, buen disparo. Se fue cerquita de ese poste izquierdo, fue buena la chance aquí para Tembetaré, que decimos que casi no generó situaciones a lo largo de esta etapa. En esta fue ganando metros de espacio de un lateral que no pudo despejar la gente de Ameliano. Excelente derechazo de William Cante, que pasó cerquita del arco defendido por Martínez. Va a sacar al arquero de Ameliano. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Pelota de Clever Ferreira, levantando la camisa, va el pelotazo, tiene destino para un par de espaldas al arco, recibe con la zurda, quiso bajar con Giovanni Bogado, no alcanza. El balón se pierde a un costado, habrá lateral en su terreno. Ever Cáceres y la salida para Tembetaré. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Este fin de semana se va a conocer al campeón de la apertura. Última fecha del primer torneo de la temporada. Arranca el viernes con General Caballero recibiendo Nacional. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Sube Iván Valdés, la pelota le queda a Martínez, quiere colocar el centro, el mano a mano con Iber Cáceres, pelota arriba para Valdés, no alcanza ni Valdés ni Aaron Páez, el que llega es Iber Cáceres, buscando la salida rápida, pelota que le queda por el medio Candia, Candia suelta el esférico con Rodrigo Rojas, tocando en su terreno la visita. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Tivoli 0 kilómetros, haz tu test drive con tu modelo favorito de San John Cajeme y participas automáticamente. Llegamos al minuto 33 de la primera parte del juego, sigue 0-0. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los lunes en Catedral, 30% de descuento con tarjeta de crédito Sudamérica y 25% con tarjetas Dinelco. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Falabella con la pelota, Falabella descargando un Clever Ferreira, Ferreira pisa el esférico otra vez con Falabella, levanta la cabeza el zaguero del conjunto local, pone el balón sobre el lado izquierdo con Marcos Martínez, terreno de Tembetaré, la pelota para el 10, construye, comanda el ataque Bogado, lanza sobre la zona derecha, se suma Aranda, se aproxima Lara, perdió tiempo, ya se armó la defensa de Tembetaré, va a insistir Bogado para Meliano. Bancom te abre las puertas de tu casa propia, préstamo, vivienda, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Bancom crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Jorge. Sacando desde el fondo como puede Barrios. Y escucho, Germán. Y Humberto García planea ya mover en este primer tiempo su banca. Lo llama Alejandro Zamudio. Casaca 7 para el ofensivo. Zamudio va a ingresar en instantes en el equipo local. Va con la tecnología de QF congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cerrocín, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell es sponsor oficial del Albirroja. Se prepara para ingresar Zamudio en el equipo de Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia hay gol de Independiente. Sergio Díaz se pone el primero a los 31 minutos de la primera etapa. Independiente le gana a Pastoreo por 1-0. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. A la cancha con la 7 Alejandro Zamudio. Se terminó tempranamente el partido para Diego Valdés. Primer cambio de García en Ameliano. No le gustó en absoluto a Diego Valdés esta variante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano Tembetaré están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Falta sobre Bogado que está en el piso, la infracción de Candia, tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo local. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Saika, así como el Albi Roca de Catona Cancha Chortiví, deja su sigla en cada corte Chortiví, sponsor oficial del Albi Roca. Sigue reclamando la tarjeta Bogado. ¿El árbitro a quién se dirige ahora? ¿Humberto García o alguien del banco de Ameliano? A Humberto García y a su asistente también, Florencio Villalba, porque quedaron protestando en la última acción. Querían que le muestre la tarjeta amarilla, Julia Dosa, a William Candia, el infractor. El árbitro solamente sancionó la infracción. Tiro libre en su terreno para Ameliano. Cámaras Pica JMC Robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Atención, Aaron Páez tiene la pelota, descargó sobre Aranda, va Ameliano, Aranda levanta centro al área para Ortiz, vino el gol, está salvo el arquero. Chena le sacó el gol a Martínez, insiste Alejandro Zamudio dentro del área, cierra Malvacio, despeja con la zurda. La chance más clara del partido a los 36 de esta primera etapa con el disparo de Martín sacando Cheladillo. Fue buena la jugada aquí sobre el sector derecho del centro, llegando solo, casi destapado allí lateral por derecha, cierto, con la pierna menos hábil, termina apareciendo sobre el perfil izquierdo, allí la presencia de Martínez, o al medio, pero igual muy buena respuesta del arquero Chera, buen reflejo del arquero de Tembetaré. Aquí lo tuvo Emiliano, lo tuvo Martínez, no le pegó bien con la pierna menos hábil. Tiro libre en su terreno para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadol Estelaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellano 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El sábado, único partido, Tembetarí frente a Cerro Porteño, última fecha del torneo, apertura. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No rompa frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con no Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Hablando de Tembetarí, Cerro se va a jugar en Itagua. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Acompaña al Albi Roca Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo. Clever Ferreira y la marca en el fondo para el conjunto de Ameliano, descargando en Aranda, pelotazo largo para Aaron Páez, sube el delantero del conjunto local, busca la pelota, cierra Malvacio, juega, toca, mueve con líder Cáceres, largo pelotazo, busca a Rodrigo Rojas, no encuentra el esférico, llega la pelota por el medio, Aranda, saca con Saracho para el equipo local. Para todo tipo de riesgo, cotiza mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad de ingresar en nsp.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. El domingo por la mañana, Olimpia Recoleta, a las 10 de la mañana, el juego en Villa Elisa. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Infracción en mitad de terreno sobre Rodrigo Rojas. El árbitro le advierte a Saracho, tiro libre en su campo. Va a sacar Ferreira, capitán de equipo. Hablamos de Edgar Ferreira para Tembetarí. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Supli. 70 años moviendo al país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa. Link de más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Se va metiendo Candia. Está cargando el equipo de Tembetarí. Candia perdió tiempo y también la pelota le saca a bien el esférico Martínez. El lateral izquierdo del conjunto de Emiliano. Levanta la cabeza. Manda el esférico, campo rival para Ortiz. Ortiz para Valdés, perdió tiempo. Va a insistir Valdés, retrocede todo con Bogado. Comienza desde el fondo el equipo de Ameliano. Para estar de tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámica, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Bogado con la pelota, toca sobre Pablo Aranda. Aranda suelta la pelota para Iván Valdés, ganófono de cancha, va Ameliano. Está cargando el equipo local. Centro de Valdés, lejos afuera, tiro de portería para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros de Enrique Jorge. Que siguen empatando Mediano, Tembetarí, aquí en Villeta 0-0. Hizo seguro Chaco.
Tiene y la salida para la visita. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro, empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Aranda para Iván Valdés, utilizando el carril derecho para atacar el equipo local. La pelota de Alejandro Zamudio, que acaba de ingresar en el equipo de Ameliano. Juega por abajo para Aranda. Aranda para atrás con Ferreira. Ferreira juega para Falabella. Va tocando en su terreno Ameliano. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por la séptima fecha de la primera vez, 3 de febrero de Ricardo Brugada como visitante. Le está ganando Benjamín Aceval por 2-1. Casi se complica Chena. Suelta la pelota para Malvasio. Malvasio con el volante Marcos Riveros. Largo pelotazo para Espetale. Muy solo no llega. Alcanza Ferreira. La pelota para Martínez, el arquero de Ameliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves con Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. El domingo por la tarde la definición del campeonato, ambos partidos a las 16. En el Martín Torres Trinidad recibiendo Guaraní en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo frente a Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Cono Pizza, desayunar con jamonada mixto para el tererero, para el infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho su pizza. O pizza, calidad desde su origen. Se va metiendo Zamudio, no lo pueden frenar. Va Zamudio, la marca de Malvasio. Alejandro Zamudio pisó el área para Ameliano, no tiene ángulo. Descarga para Aranda. Aranda coloca centro, pelota al área para Valdés. No llega. Alcanza Marcos Riveros, controla para Temetar el niño. Estas impresiones hacen que no sea bueno el partido. Un par de buenos toques, pero después ese pase final el centro sobrepasó a los 3 delanteros que tenía Ameliano al medio para arriba. Alguna aproximación de uno y otro, pero sin mucha claridad hasta esta parte del partido. Sigue teniendo posesión de la pelota Ameliano, pero le está faltando ese peso arriba al cuadro de la B azulada. 42, primera parte del partido, hasta 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio de todo. Rodrigo Rojas con la pelota descargando para Edgar Ferreira, el capitán de Temetarí. Pelota por el medio para Candia. ¿Qué hizo Candia? Le regaló el balón a Zamudio. Atención que se va metiendo Saracho en ataque, el disparo. Más lejos afuera. ¿Quién más le pegó Saracho, niño? Fue a recuperar muy bien Zamudio, que creció en este primer tiempo, pero ya el cierre casi de la etapa para un partido que no era bueno, el de Valdés. Para el técnico García, robó esa pelota, pero después se apresuró un poquito allí Saracho, es cierto, como que le está costando desde los colectivos, desde pisada de la generación, dijo, probemos de media distancia, no es mala la idea, le pegó de media distancia sobre el travesaño, cierta aproximación, pero le faltó mejor puntería aquí al capitán de Ameliano. El partido continúa 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importado este vino en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Ortiz y el centro, Páez. Le pegó mal con la zurda. Intentó Aaron Páez en este ataque para Ameliano. Pelota por el fondo. Saque de meta para Temetaré. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se está yendo la primera etapa del partido hasta 0-0. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Falabella con la pelota, comandando el ataque ahora Martínez para el conjunto local. Suelta para el 10 para Bogado. Bogado levanta la cabeza, pone el balón en mitad de terreno sobre Iván Valdés. Valdés para Martínez, buen pase de primera. Se va metiendo Ortiz, Ortiz descarga otra vez en Valdés, va tocando Valdés al piso, falta de Candy, va a tener un tiro libre peligroso Ameliano. Con puntos Farma y Cooperativa Universitaria, 35% de descuento en tu compra con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con la Universitaria. Cerámica y te a su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Se apresuró Martínez, no pasó nada en este tiro libre. De todas maneras tiene un lateral Ameliano, campo rival. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Jorge. Ameliano, Temetaré 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
¿Cuánto más, Germán? Solo un minuto más, Jorge. Se extiende hasta el minuto 46 de este primer tiempo. Se viene Aranda, buen pase para Saracho, Saracho para Meliano, Aaron Páez tiene el gol dentro del área, no tiene ángulo, insiste Páez, ganó fondo de cancha, quiere colocar el centro, tampoco suelta el pase, pellizca como puede el líder Cáceres, centro de Aaron Páez, le queda Ferreira, saca desde el fondo el capitán de Temetari. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216, ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Espetales solo intentó jugar con Marcos Riveros. La marca de Falabella pone, descarga, juega por el medio, por ahí va Valdés, falta. Falta indica el árbitro, infracción del líder Cáceres, tiro libre en ataque, tiro libre para Meliano. En mayo, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Señores, no hay tiempo, final de la primera etapa, final de la primera fracción, fecha 21 del torneo, apertura aquí en la Fortaleza del Piquicería en Villeta. Ameliano, Temetari 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que valoren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Suballala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. A ver, Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar al padre de Clever Ferreira, que está observando aquí el partido justo detrás de la banca de Ameliano. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que ha sido estos primeros 45 minutos de Ameliano? Bien. Están aguantando bien por el momento. Está bien. No es un partido intenso, pero bueno, está bien, todo bien. Quizá le falta imprimir un poco más de ritmo a Ameliano arriba, ¿verdad? Pues dominó bien la pelota en general. Sí. Creo que a partir del medio campo está un poquito flojo Valdés y ahora que entró Zamudio puede ser que cambie en el segundo tiempo. No sabemos que en nuestro tiempo va a implementar el botellón, ¿verdad? Pero creo que a partir del medio campo para arriba está un poquito flojo. Ahí un poco más, le falta ser un poco más picante que Ameliano, porque en general dominó el partido. Sí, además que pensaron 1 o 2 oportunidades. Aaron Páez que no pudo definir, ¿verdad? Pero por el momento está bien todavía. Velocidad, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Imagino en lo familiar y en lo personal verlo a su hijo ya sentado definitivamente. Sí, claro. Eso es lo mejor para un padre, para una familia. Yo que ando todo es muy bueno. Estamos con problemas. Vamos a prácticamente... con respeto allí al padre igualmente y de Clever, a la audiencia, ya un par de interferencias allí. Después vamos a ver si podemos retomar con más voces en la zona de preferencia. El padre igualmente de Ferreira, del central de Ameliano, en un primer tiempo donde definitivamente siempre es esa salsa, el condimento de todo espectáculo y principalmente en el fútbol, el gol. Está faltando eso. Aproximaciones de uno y otro, sí. Mejor en cuanto a la tenencia de la pelota Ameliano. Poquito de Tembetaré, sí, poquito de Tembetaré del medio para arriba en cuanto a lo que pueda generar el cuadro visitante. Igual así todo logró una aproximación allí, acelera con un disparo de media distancia de parte de William Candia, cuando antes tuvo también un par de llegadas a Ameliano, pero sin tener esas claritas, disparo que buscaron el área, el arco, sobre el travesaño, aproximaciones de uno y otro, pero quedó en eso, en el intento de generar algo más, tanto Ameliano como también el propio Tembetaré. Desde los nombres de los futbolistas que posee uno y otro, uno esperaba un mejor desempeño de ambos, tanto de Ameliano como también del propio Tembetaré. Repito, desde la tenencia de la pelota está mejor el equipo de Ameliano, pero a la hora de esa conducción final en la zona del área, principalmente allí en la zona gol, allí es donde se está equivocando en el último pase o en la definición final la gente de Ameliano en cuanto a sus movimientos, en cuanto a lo que viene generando por lo menos hasta esta parte dentro del propio desarrollo del partido, con una situación pareja hasta esta parte, incluso hasta en los tiros de remate al arco. Si bien es cierto, tuvo 2 remates al arco, de esos con cierta
situación de riesgo hacia el rival, el equipo de Ameliano, en un 60-40 de posición mayor el equipo de Ameliano, y una situación de temperatura de William Candia que pasó cerquita, inclusive hasta en las tarjetas. Es un partido tranquilo, solo hasta aquí ha amonestado Aranda en una contra rápida de temperatura ya en la última parte casi de la etapa en el primer tiempo, en una barrida de Aranda recibió la amarilla. Un dato no menor que se dio dentro de la etapa. A veces sucede cuando a algún entrenador no le gusta algún rendimiento. A los 35 del primer tiempo se fue Diego Valdés y no parecería ser por lo menos por lesión el cambio de Valdés, porque mostraba una cara de insatisfacción, como que no le había agradado el cambio. El ingreso de Alejandro Zamudio por él. Uno por ahí dice, bueno, ¿por qué no podía esperar unos 10 minutos más? Pero era el mensaje que quería lanzar allí Humberto García para Valdés, de cambiarlo en el primer tiempo ya a los 35, y también un mensaje para sus propios futbolistas, para que el que no corre, que no moja, que no cumple lo que el entrenador desea, se hace el cambio correspondiente de futbolista, y es lo que sucedió con esa acción donde Valdés fue reemplazado por Alejandro Zamudio dentro de lo que se fue presentando por lo menos hasta esta parte, en una etapa donde, repito, hay mayor posición de la pelota. Ameliano a temperatura 60-40, un par de aproximaciones, un par de chances que tuvo el equipo de Ameliano, pero no lo necesario para poder golpear, para poder dañar y anotar hasta esta parte en un partido, en una jornada el lunes con buen ambiente, igual en la zona de preferencias, unas 700 personas aproximadamente. Habrá que ver después los pagantes, la cantidad final, pero para hacer un lunes en horario laboral todavía, muy buena presencia de la gente aquí de Villeta y de los fanáticos también de Ameliano. Este partido, por ejemplo, en otro escenario, si no tenía su campo, por ejemplo, donde se podía jugar en Cancha de Sol, digo, un ejemplo, Cancha de Sol, un Ameliano jugando hasta ahora, nosotros en el Martín Torres, íbamos a estar por las 100, 120 personas, pero repito algo que decía en la previa, el que venga el fútbol aquí en la zona de Villeta sigue siendo novedad para muchos de los lugareños, y ellos siguen acompañando al conjunto de Ameliano. Viene la gente, un número importante para lo que es Ameliano, propiamente un equipo que también va ganando adeptos, y que decía que hoy día trabaja muy bien también en las propias formativas. Tiene escuelita de fútbol en San Lorenzo, en Luque, en Lambaré, en Fernando Lamora, y eso también gana el cariño popular de los niños y propiamente de los padres muchas veces, para ir ganando a poquito adeptos y aficionados en un equipo que últimamente ya se viene también de a poquito acomodando y consolidándose en primera con este escenario más que coqueto que tiene aquí en Villeta. Juliado es el árbitro del partido, una jornada tranquila para él por lo menos en el primer tiempo, porque el partido propiamente no es complicado para el árbitro, siempre bien parado. Algún movimiento, algún gesto de más se dio, pero cuando intentó reclamar de más a algún futbolista de Tempetario o algo allí dentro del propio partido, pero lo viene controlando bien hasta aquí el árbitro del partido. Manda el 0, sí. Hay promesa de una mejoría de cara al segundo tiempo por los nombres que poseen ambos, y también en el banco algunos que pueden cambiar un poco el expediente de cara a la segunda parte. Yo me parece que alguna variante se puede dar dentro de uno y otro equipo de cara a lo que se vendrá en el segundo tiempo, principalmente si miramos algunos nombres del lado tanto de Ameliano como también del propio Tempetario. Me parece que el chiquitito, el Paquito Esteche, me parece es un jugador bastante diferente del medio para arriba, o José Ariel Núñez, alguno de ese rasgo, el propio Delis Martínez, que a veces tiene titularidad también en este equipo de Tempetario. Me parece que puede ser piezas importantes de recambio del lado de Tempetario. Hablando de variantes, de situaciones, hay un partido con muchas variantes de situaciones y también con polémicas. Hablamos del partido de Nacional Olimpia. Santiago Rojas, el Kiri Rojas, el arquero de Nacional, fue expulsado, pero también estuvo bastante duro allí con Carlos Paul Benítez, y cosas que a veces suceden dentro del campo de juego, que él terminó contando que en un momento sin querer lo termina pisando la expulsión, y el árbitro le dijo que puede tener de 6 a 10 fechas de sanción, por ejemplo. Eso le decía Carlos Paul Benítez. A continuación, Santiago el Kiri Rojas, que charló con nosotros hoy en Fútbol Grande. Te vimos en la tribuna ayer después de la expulsión. ¿Qué te dijo Carlos Paul? Contanos. Bueno, te cuento brevemente después de la jugada de Caballero, que para mí fue una falta, más allá de que no haya cobrado, por lo menos que haya atajado la jugada para que se le revise al compañero, porque se cayó mal. Bueno, ahí vino la expulsión y le digo que me retire porque ya estaba decidido la roja, y bueno, ahí tuvimos un encontronazo que sin querer le piso, y él me dice, me pisaste. No sabes lo que voy a poner mi información, mínimo que te den 6 a 10 partidos. Ya sabes, eso me dice. Pero solo un pisotón sin querer, le dije, no, a propósito hiciste, me dice. Y o sea, ya perdí la paciencia y salí, o sea, tranquilamente, amistosamente, porque ya estaba empezando a decir estupidez Carlos por Arturo. Él te dijo, te voy a poner para que te suspenda. Él no es el Tribunal de Justicia primero. Hay un Tribunal de Justicia que no es él.
Él no puede decirte, voy a poner para que te suspendan. ¿De cuántos partidos te dijo? 6 a 10 partidos en la observación de la Roja, supuestamente, por cual le pone el motivo de que me sacó y supuestamente que iba a dar más las cosas a la observación para que me den 6 a 10 partidos. ¿Y vos qué le respondiste, Kili, a Carlos Paul Benítez? No le dije nada, solo porque le pisé sin querer y ya perdí la paciencia y ya que salí amistosamente porque ya era pedo, porque ya me sacó la Roja, porque más allá de todo que estaba bien para mí la Roja, más allá que no había cobrado la jugada, ya salí amistosamente, pero ya perdí la paciencia y ya iba a ser macanada en el sentido vulgar. ¿Y vos le dijiste a Enrique Sánchez, presidente nacional, lo que te dijo? Sí, obvio, yo le conté eso después, que por favor que meta una nota para que por lo menos, si me que no se puede rever la Roja, por lo menos que me den 1 o 2 partidos, porque le conté que Carlos Pueblo va a agregar en su observación que me den la mayor cantidad posible de partidos, porque supuestamente le pisé yo. Y yo vi ayer el partido otra vez, después llegué a mi casa y se ve que él mira el tiempo que yo le pisé sin querer. No es que fui con mala intención de querer pisarle, ni siguió eso tampoco en la tele, y después me dijo así, o sea, me dijo en voz baja, no sabes los partidos que te da, 6 a 10 partidos te da a poner en la situación para que te den, me dijo. Qué fuerte, ¿eh? En el sentido de Arturo, nomás que yo lo vi muy cambiado después de que nosotros hicimos el primer gol. Él se fue totalmente del partido cuando fuimos superior a Olimpia desde el comienzo del partido, hicimos el gol y ahí él cambió totalmente, porque estaba amistosamente, te saluda bien, todo normal, todo el respeto, pero le hicimos el gol a Olimpia y él se transformó totalmente, no quiere saber nada. Y te habla mal y para que uno le conteste mal, ¿no? Y imposible así llevarlo bien dentro de la cancha, siendo que él ya quiere ser superpotente, Arturo. ¿Y cómo les trata? Después del primer gol, él cambia. El gol de Nacional, él cambia. Hay una jugada ahí cerca de la banca de Olimpia que para mí no fue falta la de Juan Alfaro, que te empezó a sacar amarilla. Después yo le trató mano a mano a Rodney y me pegó en la boca al estómago y me golpeé y él me dice que no haga tiempo, que no haga muchas repetidamente esa clase de atajar el tiempo, pero me golpeé, no me hago la víctima tampoco, me golpeé, necesitaba asistencia nada más. Inclusive fue después de la jugada eso. ¿Lo estás acusando de olimpista o de qué lo estás acusando? No sé, porque siempre le ganamos a Olimpia, o Olimpia no nos puede ganar, porque tampoco Olimpia ya no peleaba nada, ya no había manera de poder, digamos, de ayudarle o de inclinar la balanza hacia Olimpia, siendo que había un buen partido, o sea, un lindo espectáculo, siempre va a gusto ver un Olimpia Nacional y bueno, no sé a qué motivo se transformó increíble. Mira que se transformó, dijiste después del gol de Nacional. Y bueno, Kili, ¿qué más querés decir, Kili? ¿Eso no lo decís vos por lo que te dijo en la pulsión, que de 6 a 8? ¿O esto es una manera de decirle a Carlos Paul, qué te pasó después del gol de Nacional? Increíble, porque siempre en el calentamiento te saluda bien, pero siempre te condiciona cuando nosotros estamos en ventaja, ya sea porque por algo arbitra un buen partido de Olimpia Nacional, o sea, o de otro equipo, por algo está dirigiendo esta clase de partido, porque obvio, se van también en las palabras, vamos a decirle que tiene una manera de poder arbitrar esta clase de partido, pero se nota que no le da. Ayer era el todito para mí, Arturo, el todito de las decisiones, y creo que todos estamos de acuerdo a eso. Y bueno, va a pedir Nacional nota para que no pite más los partidos nacionales, nos decía Enrique Sánchez, presidente de Nacional. Sí, justamente yo hablé después del partido con él, me dijo que me quede tranquilo, que va a hacer lo posible para que nos arbitren nuestro partido, por lo menos que nos aparezca en nuestra cancha donde vamos a jugar. Yo creo que es una vergüenza. En cualquier lado te va a perjudicar a este señor. Allí las palabras de Santiago Rojas. Me quedé colgado aquí porque veo una noticia en redes. A ver. Estoy actualizando aquí la señal. Hablan en Inglaterra que el Palmeiras está interesado en Ramón Sosa. Hoy está en el Nottingham. Sí, que no tuvo mucha oportunidad allí en el Nottingham Ramón Sosa. Vía ESPN Brasil. Sería bueno porque va a comenzar a tener minutos nuevamente. Es cierto, algunos van a decir, no, está
en Europa, pero desde ganar minutos me parece que es una buena opción. Habrá que ver, habrá que ver este dato de un interés entonces de la gente de Palmeiras en contar con Ramón Sosa, que es jugador del Nottingham. Vuelve Ameliano, vuelve Tembetarí. Hay variantes, hay en la zona baja o no. Ameliano al parecer va a realizar un cambio más, querido Germán. Tembetarí no, pero Ameliano sí. Entra con el 21, Elías Sarkis. No lo veo a Aarón Páez. En breve vamos a confirmar esa modificación. Bueno, se vendrá entonces Sarkis de cara a este segundo tiempo. Está Ameliano, está Tembetarí. El que no está es Juliadosa. Alguien que va a tocar la puerta. Pero vamos a tocar la puerta de Juliadosa. Hola, vestuario de árbitro. Se encuentra Juliadosa y sus asistentes. Ya está Emiliano, ya está Tembetarí. Ahora sí, adelante, señor Juliadosa. Sí, timbre. Tiene que ingresar, señor Juliadosa. Ahora sí, está ingresando de a poquito Juliadosa porque ya está Emiliano, ya está Tembetarí. Esto va a arrancar en minutos cuando ingresa ahora Juliadosa y sus asistentes. Es así, Juliadosa ya está dentro del campo de juego ajustando su cronómetro. Le dice algo la pasada allí Candia. Me parece que justamente... Le tiró un chiste el tema del horario, sí. Por ahí estaban en Ñoma, no sé, acomodándose algo y... La hora, le tiró algún chiste, Candia. Se ríe Juliadosa allí con Candia. Señores, todo listo. Todo aquí para que arranque la etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con el 21 Elías Sarkis. No volvió al campo Aarón Páez. Segundo cambio de García en Ameliano. Señores, todo listo, todo ok. Va a comenzar la etapa complementaria. El partido para ahora 0-0 aquí en Villeta. Mueve local. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Largo pelotazo para el recién ingresado Sarki, buscando por arriba. Le va quedando rebota Rodrigo Rojas, evitando que la pelota se pierda a un costado. El pelotazo que tiene destino ahora de Espetale. Cierra Martínez, juega para Ferreira. Clever Ferreira con Martínez, el arquero de Ameliano. Sin Lice no hay partido. Aprovechar la promo Lice Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El pelotazo de Clever Ferreira para Sarki, busca por arriba, que reclama allí Malvacio. Pedía lateral para Temetarino, dice el juez. Saque de costado cerca del banderín para local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Aranda pisa al área, carga Ameliano, pelota arriba. La marca de Bercáceres despeja como puede. Habrá saque de meta, piden córner de Ameliano. Tiro de portería para el equipo de Temetarino. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Saca Chena para Temetarino. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con SICA queda bien. Marcos Martínez, cruzamiento de Terreno sobre la zona izquierda. La marca de Riveros. Marcos Riveros recaptura para Temetarí. Deja por el medio para Candia. Candia suelta el pase para Edgar Ferreira, capitán de equipo. Sube sobre la zona derecha, metiéndose Rodrigo izquierdo. Levanta centro para Espetale, pero está muy solo Espetale. Tiene que luchar contra los zagueros de Ameliano. Saca Falabella para el local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Falta de Marcos Rivero sobre Luis Ortiz en el piso. Se va recuperando. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No romportín frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con lo caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Clever Ferreira con la pelota, juega el zaguero de Ameliano para atrás con el arquero Martínez. Martínez suelta el balón de primera, lo hace con Falabella. Falabella para Abogado para Iván Valdés en su terreno, mueve Ameliano. En San Justo y Otros Perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos a un casi perpetuo socorro en vivo, venta 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
Está cargando Luis Ortiz. Atención, ataca el equipo de Ameliano. Ortiz para Bogado, se aproxima al área. Bogado lanza sobre la zona derecha donde está solo Aranda. Aranda tiene perfil para el disparo. Amaga con rematar. Prefiere el pase corto dentro del área. Le queda Sarki. Otra vez para Aranda. Va a tirar. Bloqueado por Malvasio. El rebote le queda a Zamudio. Pisó Lara, pico largo. Se le vuela pelota para el fondo. Saque de meta para Temetari. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor es la solución para cambios del clima. La fórmula saca el inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Se cierra esta fecha 21 con Recoleta, Tridense, en Itagua, con Diego Iván, Víctor Villalba, todos los compañeros. Dirige Blas Romero en el bar, Marco Franco. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la fecha 10 de la categoría intermedia arrancó la segunda etapa. Independiente le gana a Pastoreo por 1-0. Muy bien, saca Aranda para Meriano. En Electroban, aprovechándote que sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Kiko Sante y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Apertura sobre la zona derecha. Clever Ferreira tiene la pelota. Carga al equipo. Qué fuerte la entrada. Me parece despetable. Ley de ventaja. Reclama Clever Ferreira. Tiene la pelota. Atención, el encarnaceno Sarkis con la zurda. Sarkis juega para Aranda. Este con Saracho. Pega en el pecho de Malvasio. Mano, dice el árbitro, y lo va a amonestar. Lo va a amonestar a Spetale. Innecesario lo de Spetale. Hace cuestión de segundos sobre Clever Ferreira. Amonestado en Temetari el 9. Germán. Así es, el primero que ve la tarjeta amarilla en la visita, el segundo en lo que va de partido. Señores, tiro libre en ataque, tiro libre para Meliano. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite la generación broma de Inamericana. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego porque va Bogado, apunta Bogado, tiro libre peligroso sobre la derecha para el equipo de Meliano. Bogado va, levantó centro, que mal salió China, no pudo, fue a la vela. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Aquí en Villeta Meliano Temetari 0-0. Y su seguro Chaco. Está dando indicaciones Cristian Díaz, el técnico de Temetari. En instantes, cambios en el equipo visitante. La potencia y precisión de Hilti llevando ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Ortiz dentro del área de Temetari. Saca Malvasio, pelota al fondo. Tiro de esquina sobre la zona izquierda para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Abogado. A todo ponele Bistoni y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Subí una foto o un video en @fácil-py. Fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. La orden del juez va Abogado. Señores, tiro de esquina sobre el sector izquierdo con la pierna derecha. Abogado busca la cabeza de su compañero. Allí Ferreira dentro del área. Otra falsa salida de China. No se fue la pelota. Le queda Abogado. Abogado con la pelota cerca Ortiz. Pelota para Luis Ortiz. Ganófono de cancha al centro. Al área. Vino. Definió Sarkis. La pelota rosa al poste derecho de China. Situación clara para Meliano. Se salvó Temetari, niño. Que los dos el que sigue mejor en el partido. Ya en el primer tiempo había generado una situación de riesgo. En el comienzo nuevamente sobre el perfil izquierdo de la generación allí con Ortiz. Tirado más sobre el perfil izquierdo. La presencia allí de Valdés en ataque. Y el ingreso también del propio Sarkis allí por Páez para darle un matiz, una cara diferente también a esta ofensiva. El equipo de Meliano aquí llevó cierto peligro hacia el arco de Chena. El juego sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana por Copa Libertadores a las 19, Libertad jugando de local ante Alianza Lima. Última fecha del grupo D. Dirige el uruguayo Esteban Ostojix en el bar su compatriota Andrés Juña. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No romporte productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con lo creció litro de fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia.
dudas de Edgar Ferreira, el capitán de Tembetarí. Logra sacar líder Cáceres. 3 variantes prepara Cristian Díaz en Tembetarí. Uno de ellos es Colman, el otro es Francisco Esteche. Está cargando de vuelta Ameliano, buscando el primero. No llega Martínez, saque de costado para el equipo de Tembetarí. Por la segunda fecha de la primera C terminó el partido, empate 1-1 entre Oriental y Juventud. Saque de costado para la visita. En Concasa empezó tu historia con Pasaporte Duradera, que ladrillos, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un activo y 0 kilómetros. Haz tu test drive con tu modelo favorito San John KGM y participas automáticamente. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entran con la 6 Denis Colman, con la 7 Steven Pérez y con la 14 Francisco Esteche. Salen de la cancha Edgar Ferreira, William Candia y también Aarón Spetale. Son los 3 cambios que introduce en esta primera ventana Cristian Díaz, técnico de Tembetarí. Reiteramos, ¿te parece, Germán? Como no, Jorge, entran con la 6 Denis Colman, con la 7 Steven Pérez y con la casaca 14 Francisco Esteche. Dejan la cancha Edgar Ferreira, William Candia y Aarón Spetale. Allí están los cambios en el conjunto de Tembetarí. El partido sigue 0-0. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tu compra desde 50.000 guaraníes. Generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso. Remata el arco. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, de Alejandro, de Zamudio. Alejandro Zamudio aparece en esta tarde villetana. Disparo potente al arco, señores. Remate a media altura contra el poste derecho de Chena. Buena, no alcanza. El remate a la carrera. Se metió en diagonal el disparo potente. Nada que hacer para Chena. Era mejor Ameliano, ya lo plasma en el marcador. Fecha 21 de la apertura aquí en Villeta. En la fortaleza del Piquisirí. Lo gana local, lo gana Ameliano. Lo hizo Alejandro Zamudio. Ameliano 1, Tembetarí 0. Monumental. Clavó un muy buen derechazo, allí esquinado el poste derecho de Chena. El equipo que venía haciendo mejor las cosas, definitivamente. Ese era el conjunto de Ameliano, que ya tenía chances, variantes. Por eso también, hablando de variantes de cambios, justo se vino los 3 cambios de Tembetarí porque no estaba funcionando bien el equipo. Y desde unos, ¿cuántos? Más o menos 20 metros fuera del área, recibe allí el hombre con camiseta 7 Zamudio. Fuerte abajo, esquinado, se lanza Chena. Pero una vez que vio el arco, se animó, probó el derechazo. Le pegó muy bien Zamudio. Abajo el poste derecho del arco defendido por el portero de Tembetarí, Chena, el que estaba haciendo mejor las cosas. Está arriba en el marcador, aquí en su casa en Villeta. Momento del gol. 9 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Ameliano 1, Tembetarí 0. Y su seguro Chaco. Va a sacar Cáceres para la visita. Los lunes en Catedral, 30% de cuento con tarjeta de crédito Sudamérica y 25% con tarjeta Dinelco. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Bancop impulsamos el crecimiento de tu negocio, aprovechar nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Bancop crece desde la raíz. Se levantó el público local, Germán. Sí, que ya estaba medio rezongando porque no le estaban saliendo las cosas a Ameliano y que se desahogó con el grito de gol de Alejandro Zamudio. Está ganando el equipo local, gana Ameliano 1-0. Alejandro Zamudio marcó su primer tanto en este campeonato, apertura número 14 con la camiseta de Ameliano. Va a insistir Colman tratando de empatar para Tembetarí. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y QF congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Clever Ferreira con la pelota para el equipo de Ameliano. Juega para el autor del gol. Hablamos de Alejandro Zamudio. Zamudio tocando sobre Aranda. Aranda sobre la banda derecha para el Encarnaciano para Sarkis. La cobertura de Malvacio. Toca para Esteche. Falta de
Clever Ferreira, el árbitro le indica que se levanta Asteche. No pasó nada y se viene Martínez de contra para Meliana. Shell te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscable, línea conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric Zaeca. Valdés gana fondo de cancha, se le va la pelota, evita el córner, líder Cáceres, impacta en Valdés, habrá saque de costado en su terreno, quedó sentido. ¿Qué pasó allí con Ever Cáceres? Ever Cáceres quedó sentido, se toma de la pierna derecha, hace el clásico ejercicio de estiramiento, parece que sufrió un calambre el lateral izquierdo de Tembetarí, el árbitro revisa su cuadro. Cayó solo Ever Cáceres, pide asistencia, me parece que no va a continuar el lateral izquierdo de Tembetarí, gana Meliana 1-0. Así como el Albirroja de Catón, la cancha Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroja. Cabrera Picajo, también robusto para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores Red JMC Paraguay. El miércoles Cerro va a tratar de certificar su pasaporte a octavo de final de la Copa Libertadores, 21-30 Bolívar recibiendo Cerro. Arbitraje del uruguayo Andrés Matón, tiene el bar su compatriota Cristian Ferreira. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el rehabilitada por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.do.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, Proto Suizo, calidad papasa. Se vendrá Marcelito González en la visita. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajar. Llámanos al 085-363-544. Solimar Turismo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro. Tasa al 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. La pelota le va quedando en el medio. Ahora Rodrigo izquierdo para el conjunto de Tembetarí. Recupera Alejandro Zamudio. Zamudio, autor del gol de Ameliano. Juega para Martínez. Pica sobre el sector izquierdo. Ortiz va a colocar el centro. Carga Ameliano. Está segundo. Afuera Sarkis, no pudo cerrar Valdés. Qué situación acaba de fallar Ameliano, niño. Con Ortiz nuevamente siendo la manija y el cerebro sobre el perfil izquierdo. Ganó muy bien el centro de esos que terminan dañando siempre allí al borde del área chica. No logra empujar a Sarkis, se venía metiendo allí. También estaba cerca a Valdés, pasó cerquita allí del pie izquierdo de Sarkis. Esa pelota era muy buena en la chance. Estuvo allí a centímetros de marcar el segundo Ameliano. No pudo empujar esa pelota a Sarkis. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro sector en Vinca, Jorge. Ameliano 1, Tembetarí 0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entró con la 40 Marcelo González, dejó el campo lesionado Ever Cáceres. Cuarto cambio de Díaz en Tembetarí. Saca Saracho para el equipo de Ameliano. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ortiz en diagonal, campo rival, va cargando. Ameliano lanza sobre la banda derecha y sube Aranda. Aranda quiere colocar el centro, se aproxima al área. Pelota dentro del área. Dudas de Malvasio. Le queda Ortiz segundo en camino, no tiene ángulo. Insiste, colocó centro para Valdés. Quiso de cabeza, no llegó. Saque de meta que corresponde a Tembetarí. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Fuente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo al país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, no más instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El jueves Olimpia cierra su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores jugando en el Defensores ante San Antonio Bulo Bulo. Juego que arranca a las 19, arbitraje de Flavio Sousa, brasileño. En el bar, su compatriota Warner Reguay. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Gana Ameliano 1-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida.
Martínez lo busca, Sarkis lo encuentra, la Encarnación que baja la pelota por el medio para Saracho, otra vez para Sarkis, de espaldas al arco, descarga, juega, mueve sobre la banda derecha para Aranda. Aranda se aproxima, tiene ganas, tira, qué golazo hizo. Gol, 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 gol. Gol. De Abeliano, de Pablo, de Aranda. Tenía ganas, venía picando, subiendo, trepando sobre la banda derecha. En esta encuentra el espacio, dibuja la diagonal, saca el bombazo con la pierna derecha, media altura, posta izquierda de Chena, buena, no alcanza. Señores, era difícil sacar esa bomba que estalla en el arco de Chena. Amplía el local, aumenta Abeliano aquí en la fortaleza del Piquisirí, jugando de local, se hace fuerte Ameliano, gana 2-0, Pablo Aranda y un bombazo, Ameliano 2, te invitaré Ciro, Aranda para el local. Monumental. Y no es para menos, se termina emocionando allí en el festejo Aranda. Un buen lateral que fue ganando espacio, que ganó 1, 2, 3 metros. Encontró el espacio allí fuera del área grande, más o menos desde unos 18 metros. Tremendo latigazo, fuerte abajo, esquinó el poste izquierdo, inclusive hace aquí desde la zona de cabina se nota como una comba allí esa pelota para ganarle nuevamente a Chena. Y así le marcaron los 2 goles al equipo de Temetari. Le disparo en media distancia a Zamudio. Ahora Pablo Aranda, el segundo de la B azulada. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Gana Ameliano 2-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Celebrando con todo el público local, Germán. Así es, Jorge, con más fuerza y ya presintiendo que va asegurando una victoria aquí en Casa Ameliano. Sacando Marcos Riveros para el equipo de Temetari. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Por Copa Sudamericana va a buscar su clasificación a octavos Guaraní el miércoles en el Defensores del Chaco, Grupo A, última fecha. Guaraní ante Boston River, dirige Brian Loaiza de Ecuador, en el bar su compatriota Roberto Sánchez. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Ameliano 2, Temetari 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saca Malvacio desde el fondo para Temetari. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos de Comesipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Picando Barrios sobre la banda derecha para Temetari que quiere despertar con Colmán. Colmán con Barrios se equivoca, le regaló a Martínez. Pide disculpas Barrios, pero recoge el rebote. Le queda la pelota a Marcelito González. Deja el balón para Colmán. El disparo al arco, a las manos de Martínez. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Lambareque, Peteito, Guacorón, El Oviedo, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, con Upisa, desayunar con jamonada en visto para el tererero, para el infaltable fiambre, primavera, la merienda, pancha, su pizza. Upisa, calidad desde su origen. Hablando de Copa Sudamericana, va a cerrar también su participación en el torneo. Luqueño visitando Porto Alegre para jugar ante Gremio el jueves 21:30, Grupo D. Arbitraje del chileno José Cabero en el bar su compatriota Rodrigo Carvajal. Pablo Aranda marcó ahora su primer tanto en toda su carrera profesional jugando en primera división. Y se emocionó bastante, se lo celebró con todo, hasta con lágrimas. Sí, me llamaron la atención ese festejo y allí las explicaciones. Su primer gol en primera, por eso la emoción del lateral por derecha bonito, tanto el disparo allí de media distancia que se le metió al ponte izquierdo a Chena. Está ganando local Ameliano 2-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizador Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Saca desde el fondo Martínez para Ameliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Desde los viñedos a la más unidosa que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
Está ganando local, señores. El primero lo hizo Alejandro Zamudio con un bombazo de larga distancia. El segundo también un golazo de Pablo Aranda, ganando a Meliano 2-0. Aún no estás asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos a conocer el campeón de la apertura este fin de semana con la última ficha, jornada 22. Arranca el viernes a las 17, General Caballero frente a Nacional. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2 kilómetros 21 y medio. Va Pérez para Temetarino, supo sacar el disparo. E intenta el contragolpe rápidamente. Iván Valdés pone la pelota sobre la banda derecha. Corre Zamudio. Zamudio suelta para el 10 para Abogado. Anticipa y saca desde el fondo líder Cáceres para la visita. Mega Web y Mega App en Punto Farma. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. Juega más tranquilo el equipo. Epa, qué fuerte entrada sobre Abogado. Valdés para el tercero. Sarquis para el tercero. Sarquis está habilitado, no tiene ángulo. ¿Quién le entró con todo allí, Abogado? Me parece que fue Malvacio y rápidamente volvió a su puesto como para perderse de vista del árbitro Juliadosa. 24 de juego, etapa complementaria, gana Meliano 2-0. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, Cotetal 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Kumo, tenés 20% de descuento y regalo un kit sabor premium. Kumo está el mejor en todos los caminos y también en la parrilla. ¿Qué pasó, Germán? Y efectivamente fue Nicolás Malvacio, el zaguero argentino, el que le cometió la falta a Giovanni Bogado, pero el árbitro había dado ley de ventaja. Ahora que la pelota salió a un costado, le muestra la tarjeta amarilla al zaguero argentino Nicolás Malvacio, el segundo que ve, por cierto, la tarjeta de amonestación en Tembetares. Pelota para la visita, que quiera descuento. Sin Lice no hay partido, aprovecha la promo Lice Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Mili Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Está metiéndose Rodrigo Rojas, buscando Pérez, se frenó totalmente Tembetarí en el partido, falta. Mandotazo involuntario de Iván Valdés, va a ser amonestado, Germán. Sí, ya sacó la tarjeta de amonestación de su bolsillo y ahora sí, le exhibe al número 29. Iván Valdés es el segundo amonestado también en Ameliano, el cuarto en lo que va de partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se indica Jorge. Ameliano 2, Tembetarí 0. Y su seguro Chaco. Vendrá el tiro libre de Marcelito González para la visita. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Rodrigo Rojas, atención para Rodrigo Izquierdo, ganó fono de cancha izquierdo, tiene ángulo para el centro. Pelota Lara, Ameliano está al descuento, no pudo Marcelo González. Intenta Barrios, desactiva Ortiz, el ataque visitante. Por la fecha 7 de la primera B, continúa la victoria como visitante de 3 de febrero, 2-1 ante Benjamín Aceval. En la punta, ¿quién está en la primera B? ¿Olimpia de Itá? Sí, señor, continúa como puntero el equipo de Olimpia de Itá. Se viene Rodrigo Rojas, está al descuento de Marcelito González, centro al área, no pudo definir, pide penal. Pide falta Marcelo González, el árbitro está cerca, niño. Se reclamó una mano, como también un empujón allí Marcelo González, pero Juliadosa dijo que no pasó nada. Habrá que ver si hay una revisión de la anterior. Juegue, dice allí el árbitro, le avisaron que no pasa nada. Díaz de Vivar está como árbitro VAR. Saque de costado cerca del banderín para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el descuento la visita. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben Nisei, especialistas en tecnología. Pero la tarjeta tenía que ser para Steches y Steches lo aplaudió irónicamente en 2 ocasiones a Juliadosa. ¿Y a quién le termina amonestando del banco? Justamente a un suplente de Tembetarí. Vamos a identificar en breve de quién se trata, pero es a un suplente, no fue finalmente a Esteche.
Derlis Martínez, camiseta 32. Bueno, lo venía aplaudiendo allí Esteche. Sí. Le aplaudió irónicamente Esteche, dejó pasar eso Julia Dosa, pero por el grito desde el banco le termina castigando a Martínez en esta la amarilla porque a la distancia parecía falta. Pero Julia Dosa dijo, no, símulo, siga. Está ganando Meliano 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Subellame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El sábado en Itagua, última fecha del torneo, apertura, Tembetarí juega frente a Cerro Porteño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No rompo sin frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con lo creció litro, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Carga Meliano que quiere sentenciar el partido con Martínez que pisa el área, no tiene ángulo para el disparo. Cierra bien bloqueando para sacar Víctor Barrios, lateral en su terreno para Tembetarí. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en venta 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el 19 el volante argentino Román Gamarra, se va del campo de juego Rodrigo Rojas. Último cambio de Díaz en Tembe. Saca Barrios para Tembetarí. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. El domingo por la mañana a las 10 de la mañana en Villa Luisa Olimpia juegan Recoleta. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero con nada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. No se rinde Tembetarí, pero hasta aquí le cuesta al equipo dirigido por el argentino Cristian Díaz, que quiere al menos el descuento para intentar empatar el partido. Va Esteche sobre el costado izquierdo, quiere colocar el centro, la marca del capitán Emiliano Saracho. Esteche retrocede todo con Malvacio, comienza desde el fondo de vuelta la visita. En la categoría intermedia y gol de Independiente de Campo Grande, Carlos Gavilán pone el segundo ante el equipo de Pastoreo a los 27 minutos de la segunda etapa. 29 de juego aquí en Villeta. Meliano le gana a Tembetarí 2-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Limpia, Jorge. A Meliano 2, Tembetarí 0. Y su seguro Chaco. Martínez y la salida para el local. Materiales para la construcción, Ferropares la solución, Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. Martínez y el pelotazo largo del arquero de Ameliano. Tiene destino de Sarl, que será Encarnaciano, busca por arriba. Impacta de cabeza sobre Valdés, la pelota le va quedando Saracho. Cierra Román Gamarra, que acaba de ingresar en el equipo visitante. Gamarra por el medio para Marcos Riveros. Riveros otra vez para Román Gamarra. Colman mete la pierna derecha sobre la banda derecha. La pelota en poder de Barrios. Marca Martínez, despeja un costado lateral en su terreno para Tembetarí. Lo mejor para tu moto, camionero, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Román Gamarra juega por abajo para Marcos Riveros, levanta la cabeza, eleva para Colmán, gol en camino, está Marcelito González, sale el arquero, se queda con la pelota Miguel Martínez cuando iba Marcelito González para tratar de invocar. Atento el arquero de Ameliano Martínez, seguro con el esférico. En Concasa empecé tu historia con Vasopuerto y Duradera, que ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mantén tu sentido en Cajeme siempre en marcha con repuestos originales y respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. El domingo vamos a conocer al campeón de la apertura. 2 partidos a las 16, señores. En Santísima Trinidad, Trinidense recibiendo a Guaraní en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo de Libertad. Los lunes en Catedral, 30% junto con tarjetas crédito Sudamérica y 25% con tarjetas Dinelco. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamo, vivienda, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz.
Ya se sentó Cristian Díaz como resignándose a este marcador, Germán. Sí, el que está dando indicaciones es su asistente, Víctor Ramondino, pero Cristian Díaz sí, después de la anotación del segundo gol prácticamente de Ameliano, tomó asiento y ya no se levantó ahí en su área técnica. Va a sacar Martínez para Ameliano. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y con congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-zip. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Intenta, busca, digo, pero no puede más que eso. Con el queso de Pérez, algo mejoró con Esteche en medio para arriba, pero más cierta desesperación que otra cosa. Pero por allí si aparece algún gol de descuento, eso le va a dar vida en el partido al equipo de Tembetaré, que está abajo en el marcador, 2-0. Sacaranda para Ameliano. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Recorre Eléctrico presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Zaica. Malvacio de cabeza, la pelota le queda al capitán Ameliano Saracho, se equivoca en el paseo a Colmán. Colmán sobre la banda derecha, tocando para Marcelito González, pica Barrios el lateral, quiere elevar el centro, otra vez para Colmán, le queda Marcelito González en diagonal, cerca de la media luna, pero cierra bien, sacándole la pelota a Falabella, el zaguero de Ameliano. Así como el Albirroca deja toda una cancha, Shorty Beef deja su cerca corte, Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Cámara Espica JMC, robusto para cargar más rendimiento y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Red JMC Paraguay. El lunes se cierra el torneo Apertura, señores, luqueño frente a Ameliano en Villaliza. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Papasa. Viene el gol del descuento de Tembetarí, Esteche tira, salvo Martínez. Martínez envía la pelota al fondo, banderina arriba. Todo anulado, pero buena acción colectiva de Tembetarí. Salvó Martínez, a pesar de que el banderín estaba arriba, niño. Sí, se levantó después el banderín, pero igual muy bien aquí el arquero Martínez para tapar esta acción. Jugada sobre el sector derecho. Primero pifia Román Gamarra, que estaba habilitado él sí, pero el que estaba en offside era el chiquitito Paquito Esteche, que le queda sobre el perfil izquierdo. Muy bien esa pelota, buscó esquinar lo máximo posible del poste izquierdo, pero fue muy buena la respuesta del arquero Martínez. Igual yo creo que se iba a revisar la acción si terminaba en gol, porque una jugada bastante fina allí que la asistente termina sancionando allí. Nadia Weiler, sí, asistente, que terminó marcando allí el offside cuando hay un lesionado, si no me equivoco, es Clever Ferreira. Fútbol Saracho. paralizado. Sí, Germán. Edgar Saracho, el capitán de Ameliano, es el lesionado. Correcto, Saracho entonces allí el lesionado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Villa Jorge. Ameliano 2, Tembetarí 0. Hizo seguro Chaco. Monumental. El cierre de esta penúltima fecha, luego de este partido Recoleta Trinidense a las 19, con Diego Iván, con Víctor Villalba, todos los compañeros. En la continuidad de la cobertura con todo el equipo de fútbol a lo grande. Acompañar la Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llamaros al 01853-63-544. Solimar Turismo. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresas en msp.org.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Esteche centro, intentó Barrios de puntín. Otra vez, banderina arriba, en realidad falta en ataque, dice Juliadosa. Se vendrá un cambio en Ameliano. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con la casaca 8 Estivel Moreira, se retira lesionado el capitán Edgar Saracho. Es el último cambio ya de García en la B azulada. Saque de meta para Ameliano. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Samudio, autor del primero, tiene la pelota sobre la zona derecha. Samudio juega para Estivel Moreira en su primer contacto con el esférico. Coloca centro. Se arroja al suelo Malvacio. Tira de esquina sobre la zona derecha. Córner para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
Le va a pegar Bogado a la pelota. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Laje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decía Darío, victoria por ahora de Independiente ante Pastoreo y el cierre con Guaireña ante Tacuarí. Asimismo, 2-0 la victoria de Independiente sobre Pastoreo, ya llegando al minuto 37 de la segunda etapa, mientras que más tarde el partido que va a poner cierre a esta jornada, a la fecha número 10 de la categoría intermedia, va a arrancar a las 19:30 entre Guaireña y Tacuarí en el Parque del Guairá. Vendrá el centro de Bogado, pelota arriba, saca Malvacio para Temetaré. Tu Tokio TV de 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va Esteche con la pelota de Cano para Rodrigo izquierdo, toca para Román Gamarra. Otra vez Rodrigo izquierdo, de vuelta Román Gamarra, mitad de terreno para el adversario. Se manda al ataque, pase equivocado al pecho del arquero Martínez, controlando el arquero de Ameliano. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Fuente Shopping de Salema, desde las 17:30 horas. Automóvil suple, 70 años moviendo al país. Y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y aquí resbalando, casi un blooper el arquero Martínez, pero logró sacar. Se zafó nuevamente allí en el fondo el portero de Ameliano. Tuvo un pequeño traspié, pero logró sacar esa pelota el arquero de Ameliano. Con el ingreso de Marcelo González mejoró Temetaré, pero le cuesta el descuento aquí en Villeta. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Llegamos al minuto 39 de partido, etapa complementaria, victoria de Ameliano 2-0, falta sobre Esteche, infracción de Zamudio, tiro libre en su terreno para Temetaré. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeñá, seguro empeñá en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Falta de Colmán en ataque, a pesar del reclamo, todo anulado, infracción sobre Falabella, pelota en su campo para Ameliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comesipar, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Preparando sus dos últimos cambios, Humberto García, director técnico de Ameliano. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el tererero, palo impaltable y fiambre primavera. La merienda Pancho su pizza, Upisa, calidad desde su origen. Marcelito González tiene el descuento, vino, está... Clever Ferreira se arroja al suelo, saca desde la línea prácticamente tiro de esquina para Temetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Era buena la contra, bien aquí Marcelito para ganar la última línea, pero terminó salvándose, vistió de bombero en esta allí para apagar ese pequeño incendio. Clever Ferreira, el central de Ameliano. Eran 3 contra 2. Muy buena acción de Marcelito al centro. Justito apareció para el cruce allí Ferreira, porque parecía que se venía el descuento de Temetaré. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da litros en Villa Jorge. Ameliano 2, Temetaré 0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Ahora sí, son los dos últimos cambios de García en Ameliano. Adentro con la 32 Víctor Salazar y con la 26 Julio González Trinidad. Se van de la cancha el jugador Marcos Martinich y también Iván Valdés. Allí están entonces los cambios en el equipo de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. No se rinde Temetaré, sabe que le queda poco al partido, vendrá al centro. Martínez, atento y seguro el arquero de Ameliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY.
Pienso nomás así rápidamente. Está préstamo Salazar en Emiliano. Sí. Por allí puede volver a Olimpia. Es uno de los que está a préstamo, por ejemplo, hoy día del conjunto de Cano. Porque se hablaba que una de las opciones allí para que no siga en Olimpia es Espínola. Podría ser una opción por derecha. El Tucu Salazar una posible vuelta para el clausura. Como justo estaba la préstamo de Emiliano, nomás estaba ingresando hablando en el segundo tiempo. Varios partidos fue titular, pero ahora ingresando como recambio. Es una opción también que puede darse en el caso de Olimpia. Algunos futbolistas que están hoy a préstamo. 42, segunda etapa, victoria de Emiliano 2-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llamanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Decías, Darío, el cierre Guaireña con Tacuarí. Tacuarí, un empate le sirve para quedarse de manera solitaria en la punta de la intermedia. Asimismo, con un empate, el equipo de Tacuarí quedaría nuevamente en la punta en forma solitaria esta vez. Señores, gana Emiliano 2-0. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad a los por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Va subiendo Marcelito González, no alcanza. Mal pase de Colmán, que se disculpa con González. La pelota por el fondo, tiro de portería que corresponde a Emiliano. Con puntos Farma y Cooperativa Universitaria, 35% de cuento en tu compras con tarjeta de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con la Universitaria. Cerámica Iteguá, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaiteguá.com.py. Nos apura Martínez, gana el equipo de Emiliano, va a sacar Martínez, arquero de Emiliano, aquí en Villeta ganando, Emiliano 2-0. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit sabor premium. Como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. El primero de Zamudio, un golazo. Un bombazo de Aranda para concretar el segundo. Gana el equipo de Humberto García 2-0. Sin Lays no hay partido. Aprovechar la promo Lays Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños frente a relojes de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Y puede estar el tercero porque pica Ortiz. Deja para Zarqui. Solo Zamudio. No pudo recibir bien. Insiste Zamudio sobre la zona derecha. Todo anulado. Banderina arriba. Posición adelantada de Zamudio. Es tiro libre en su campo, tiro libre para el equipo de Temetaré. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Generalia 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 4 minutos más, Jorge. Va hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. No se rinde Temetaré, va Pérez, baja de cabeza para Colmán, Falabella al fondo, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Marcelo González buscando el descuento de Temetaré. En Iseca compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Isei, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Va el centro, balón arriba, carga ahí el conjunto de Temetaré. Se mete, atención, sobre costado izquierdo. Intenta ganar fondo de cancha Malvacio. Pelota para Temetaré que busca el descuento. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Venta 083-309-813. Re San Justo y Guerros. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. 46 de partido, se juega hasta los 49. Va a sacar Martínez para Emiliano. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula saca el inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Va el pelotazo largo de Martínez. Busca a Stivel Moreira por el medio. No puede ante Esteche. Recupera Stivel Moreira. La pelota le va quedando a Falabella. Busca el contragolpe Marcelito González. Todo anulado.
Banderín arriba, posición adelantada de Marcelo González, tiro libre en su campo, tiro libre para Meliano. En Electrobahn, aprovechándote que es en tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electrobahn, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Luego de este partido, señores, Recoleta Tridense a las 19 con Diego Iván, con Víctor Liviano, a todos los compañeros. El cierre de la fecha 21 de la apertura, dirige Blas Romero en el bar, Marco Franco. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite la generación Pro Madrid Americana. ¿Qué venía reclamando el banco de Ameliano, Germán? Que no era offside, pero es lo que terminó cobrando el asistente 1 y confirmando Culiadosa. Es pelota para el equipo de Tembetarí. Gana el conjunto de Ameliano 2-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 balones de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock Express. Se va metiendo Marcelito González. Comete una falta. Está sentido. Creo que es Falabella el que está en el piso, Germán. No, en realidad es Martinich, pero ya se pone de pie. Se va recuperando el futbolista de Ameliano. Esto va a terminar, señores. Saca Martínez para el local. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018319720. Bistonic, tecnología en lubricación. Subió una foto, un video en @Pasi_PY. Pasi busca influencer. Puede ganar 1.000.000 de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Falta, infracción allí sobre Román Gamarra. Juega Colmán. Colmán para Marcos Riveros, de vuelta para Román Gamarra. Cargando Tembetarí, quizás lo último. Se mete y no llega Rodrigo Izquierdo. Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Ameliano aquí en Villeta 2-0. Final del partido en el Ricardo Gregor. Victoria de Independiente 2-0 sobre Pastoreo por la fecha 10 de la intermedia. Muy bien, se va a cerrar esta 10ª fecha de la intermedia con Guaireña ante Tacuarí en Villarrica. En Concasa empezar tu historia con la soporte duradera que al ladrillo tejabroma cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un activo y 0 kilómetros. Hace tu test drive con tu modelo favorito Santión KGM y participas automáticamente. Mira su cronómetro Juliadosa. Esto termina aquí en Villeta. La pelota le va quedando a Marcelo González. No alcanza. Se le fue el esférico. Pelota en su terreno para Ameliano. No hay tiempo. Final. Final del juego. Final del partido, señores. Aquí en la fortaleza del Piquisirí. Acaba de ganar Ameliano. Fecha 21 de la apertura. Ameliano 2. Tembetarí 0. Relato Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación. Quitadol para que olora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Presidente, lo escuchamos a Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Presidente, una nueva victoria de la mano de Humberto García. ¿Qué revolución realizó el profe desde que llegó? Sí, realmente muy contento por la campaña, por el cierre que estamos teniendo. Son puntos que para nosotros son más que fundamentales, esperando la clasificación a las copas internacionales al final del año. Y dos golazos, presidente. Sí, terrible golazo, ¿verdad? Por suerte, ahora también Alejandro Zamudio volvió a encontrar el arco, el gol en estos partidos, que solamente le da más confianza para lo que se viene. Presidente, pero ¿qué balance hace de lo que fue el rendimiento de Ameliano en este primer semestre? Y realmente este cierre fue muy bueno, ¿verdad? Estamos esperando tratar de sumar mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Ojalá que podamos superar la barrera de los 30, ¿verdad? Ahora llegamos a 28, ¿verdad? O 27, ¿cuánto? Sí, 28 pero ahora no parece. Pero bueno, esa es la idea. El deseo también, presidente, de que se puedan jugar los partidos contra los grandes aquí en Villeta en el segundo semestre. Para más jugamos la segunda y la cuarta fecha, jugamos ya de local contra los dos. Me tocó conversar con el presidente Olimpia. El presidente Olimpia me comentó que con gusto vendrían acá a la fortaleza y me importaría el horario, ¿verdad? Especialmente si a la mañana un horario que ellos mismos ya están impulsando para el juego del fin de semana. En ese horario entonces sí se podría dar, presidente, tanto con la Olimpia como con Cerro. De día sí seguro se podría dar. Sí, por algo ya superamos, pero igual nosotros seguimos trabajando, así como están viendo,
acá donde estoy yo, próximamente van a terminar el nuevo palco, del otro lado también ya está en la fase final. Semana inicia lo que sería ya el segundo acceso, el empedrado completo alrededor del estadio y el segundo para tener camino de todo tiempo durante el año. Volviendo a lo futbolístico, no, el tener A ver si retomamos. Eso es algo que valoramos mucho cuando armamos el plantel, era lo que buscábamos. No. Ya se complica. Se complica la última parte allí con el presidente Melgarejo. Vamos a esperar después a tener una mejor recepción. Para hacernos un resumen también. Nosotros perdimos un poquitito de retorno, Gustavito. No sé si técnicamente podés levantarnos el retorno allí. Teníamos un buen retorno hasta que finalizó el partido. Allí bajó nuevamente. No sé si es un poco allá, aquí. Pero después también nos va a hacer un resumen. Creo que habló el presidente de posiblemente jugar algunos partidos de la mañana, lo que ya no había dicho tiempo atrás en el extra. Después del mediodía también el presidente Melgarejo se refirió un poquito a eso. ¿Estoy equivocado, Germán? ¿O continúa allí? Sí, se refirió a esa posibilidad, ya al inicio mismo de clausura, fechas 2 y 4 contra Olimpia y Cerro Porteño. Correcto. ¿Qué otra cosa decía? Por lo menos mi retorno era malo. Creo que el aire salió bien, pero mi retorno no era bueno. Que está muy contento, que este plantel largo que en realidad se construyó para... No, definitivamente no llegamos con el Volky. Ya vamos a estar después con la conferencia. Excelente tu trabajo, Germán, ahí en la parte baja. Vamos a retomar después contigo. Aquí claramente terminó ganando Ameliano. De los dos, el que hizo mejor las cosas. Por los cambios intentó mejorar un poquito Tembetaré, pero ya en el primer tiempo como que fue marcando un poco tendencia dentro del partido, que era Ameliano el que estaba trabajando mejor el partido, de las situaciones, de las chances, y se dieron particularidades en cuanto a los goles. Tiros de media distancia de Zamudio a los 9 del segundo tiempo y después del propio Pablo Aranda. Producto también de la buena defensa de Tembetaré, siempre una opción válida es pegarle de media distancia, y así lo hizo en 2 ocasiones Ameliano, con ese lindo tanto de Zamudio, misma situación de Aranda. No pudo hacer nada en ambos goles Chena, y eso le terminó facilitando el juego a Ameliano y quedarse con estos puntos claves. Sí, Germán, te escucho en parte baja. Creo que pensé que llamabas allí vía celular, me parece escuchar cierto llamado en el retorno, pero no, era una interferencia nada más que teníamos aquí en la zona de cabinas. Decíamos, los disparos de media distancia fueron la fórmula ideal y muy bien utilizada por el equipo de Ameliano, que ya en el segundo tiempo, de los pies de Ortiz, el buen trabajo de Zamudio, que terminó marcando el gol. Él ingresó en ese primer tiempo a los 35 por Valdés, hizo ese cambio, esa modificación. Allí muy bien el técnico Humberto García, esa lectura que no le estaba agradando el trabajo de Valdés, y terminó marcando ese disparo de media distancia dentro de lo que se vendrá a continuación, el horario del partido 19 del siguiente partido. Ahora, para saber, nomás allí por el tema si ya me estoy comiendo mucho tiempo, poco, dentro de lo que se vendrá a los 17 del segundo tiempo, lo de Aranda, el gol. Gol es a 2 situaciones, 2 bonitos tantos de media distancia. Uno del lado de derecho de Zamudio, en la proyección, en unos 20 metros aproximadamente, y también con el pie derecho Aranda, ese derechazo dentro de lo que se fue presentando en el propio partido. Está hablando un futbolista, pero no identifico de aquí de quién se trata, de Ameliano. Si me ayuda, Pablo Aranda. Pablo Aranda, vamos a escuchar un ratito a Aranda, ya está terminando, pero escuchamos. El país es tranquilo, así que estoy muy contento de estar acá. ¿Cómo se llama la novia que vimos está acompañando? Martina es mi compañera de todos los días. Allá está en la tribuna, me banca en las buenas y en las malas, así que también es para ella que hace el trabajo invisible también. Totalmente, de ese sostén, como solemos hablar, porque siempre tocamos estos momentos también muy importantes del jugador, de la familia, del apoyo que tiene, en este caso tu apoyo, el sostén de tener a la pareja, de tener a la novia en distintas etapas, ¿no?, de una carrera deportiva. Sí, es muy importante. La verdad que ella me sostiene, hay veces que no me toca jugar y bueno, uno siempre quiere jugar, entonces capaz que llego a casa y es ella la que está ahí para alentarme, para darme fuerza para seguir adelante, para ayudarme en todo,
se hace mucho más fácil cuando tenés una compañía. Así que también es para ella que hace, como te dije, el trabajo en silencio y siempre está ahí en la tribuna. Bueno, Pablo, felicitarte realmente por el trabajo desde lo colectivo, desde lo individual, así que la cámara de Tigo Sports, para lo que quieras decir, mandar saludos, estamos abiertos. Bueno, mandarle saludos a mi familia de Argentina, a mi madre, a mis hermanas, a la familia de mi novia, que también es muy importante, a todos mis amigos del barrio San José y también dedicarle a mi viejo que está del cielo, que siempre me bancó y hasta el día de hoy yo creo que es así. Fuerza, para adelante. Allí Pablo Aranda, ese mensaje también final allí para la familia, el futbolista de Ameliano, de destacado trabajo. El Zamudio, varios puntos altos. Luis Ortiz también me agradó bastante su trabajo, pero siempre la fuerza de los goles. A la hora de la elección también gentileza de Tigo Sports, allí las palabras del futbolista de Ameliano, ese segundo tanto a los 17, antes de los 9, el gol de Zamudio. Me van a decir los compañeros si lo tenemos vía celular a Germán o vamos a esperar. Sí, ya está. Un poquito. Ya está vía celular con alguna impresión más allí en la zona baja. Sí, nosotros ya estamos acá instalados frente a la sala de prensa aguardando la llegada de, en primer orden, de Cristian Díaz, el técnico de Tembetaré, y posteriormente lo hará el entrenador ganador de la tarde-noche, Humberto García. Y para cerrar nomás lo que hace rato consultaba Jorge con respecto a las palabras del presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo. Sí, uno de los puntos era la posibilidad de jugar ya en las dos primeras fechas que le tocará de local en el clausura a Ameliano contra Cerro Porteño y Olimpia en su casa, en horario diurno sería, así como ya se había programado tiempo atrás el partido de Ameliano con Cerro Porteño. ¿Te acuerdas la fecha hace 2 fechas? La fecha pasada en realidad debía ser así, pero porque por una cuestión de simultaneidad se había decidido cambiar de escenario, por la cuestión del horario también. Así que lo que en principio se había programado para esa fecha se va a volver a trasladar al torneo clausura. Va a ser en horario diurno, eso se va a plantear. Cuentan ya con el visto bueno de ambos clubes, así que se daría los primeros partidos, el primer partido respectivamente para los grandes, jugando un partido oficial aquí de primera división en la ciudad de Villeta, en la fortaleza del Pique Suré. Lo otro, con respecto a lo deportivo, se lo mostraba muy satisfecho por el cierre que está dando Ameliano en el semestre, sobre todo porque fue un inicio complicado, en el torneo de apertura había quedado perdiendo terreno y también quedó fuera tempranamente de la Copa Sudamericana, ya en la fase preliminar. Y este plantel largo que en principio se construyó para jugar la Copa Sudamericana, finalmente está dando frutos sobre el tramo final del torneo clausura, ya bajo el mando de Humberto García. Esos eran los principales puntos. En la entrevista post partido, con una cara sonriente, te imaginarás, la de Héctor Melgarejo, muy contento después de lo que ha sido el desempeño y sobre todo el marcador final esta noche aquí en Villeta, 2-0 sobre Tembetaré. Sin dudas, cuando la cara fue opuesta del lado de Tembetaré, del lado de cabinas, tenemos más cerca a los directivos y allegados del lado de Tembetaré. Daniel Campos, el gerenciador, rostros bastante serios del propio Carlos González de Tembetaré. También lo opuesto a la situación de la alegría, el rostro ganador del lado de Ameliano. Vamos a seguir con canal abierto contigo allí, parte baja ya con Darío Colmán, los compañeros que... Lo que se vendrá a continuación, el partido allí de Recoleta, lo que se vendrá ante Trinidense igualmente, ya están las alineaciones confirmadas, hoy con Damián Recalde en la asistencia técnica por aquí, igual tenemos canal abierto contigo allí en la zona baja, va a arrancar seguro el técnico visitante en este caso, y si hay algunas cositas más para ir reportando. Al final, una muy buena asistencia, después seguro vamos a tener rato de recaudación, pero para hacer una jornada lunes, arrancó 4:30, la gente era más o menos 16:45, 17 seguía llegando. Precios populares, 20.000 guaraníes las entradas, tanto para la zona de preferencia como también de gradería, la zona de preferencia, principalmente un muy buen número de aficionados. Aquí se están apagando las luces y eso que tenemos que bajar las escaleras y las graderías, pero bueno, por lo menos queda más media luz, pues se van a apagar todas las luces para hacer el regreso correspondiente también. Así que ya están los compañeros, vamos a ir saludando también a Diego, a Víctor por allí. Canal abierto en la zona baja, igualmente allí con Germán se hacía, ameritan para la conferencia correspondiente. Diego, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos aquí nosotros con Víctor, con Gustavito, con Darío,
Darío Colmán con Darío Argüello, con Pablo en la parte técnica para este partido. El último juego, la fecha 21. Juega hoy Recoleta, juega el Escobero, perdón, el Canario. ¿Por qué me acordé? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Por qué me acordé del Escobero? Recuerdo capiateño. Ahí Escobero del Deportivo razón, Capiatá. Tenés razón. Hace unos cuantos años ya descendió. Aparte lidera y la ahora intermedia. busca retornar a la primera división. Pero es el Canario el que juega hoy. Así se denomina a Recoleta ante Trinidense. Partido por el quinto puesto, porque si miramos la situación en la tabla, Trinidense hoy está quinto, se acercó a Meliano con su triunfo y si Recoleta gana, sobrepasa la línea de Trinidense. Y le damos el valor, le damos la importancia al quinto puesto porque es fuera de los candidatos de siempre, me refiero a Libertad Guaraní, Cerro Olimpia, el primero en cuestión y el que va a quedar mejor perfilado incluso para una clasificación internacional, así que es un partido importante, se va cerrando el torneo de apertura, dos equipos que en la segunda rueda tuvieron un andar más que interesante y que por sobre todo juegan algo, porque muchas veces vemos equipos que se defienden, que cambian de partido a partido de táctica, que todavía no se acomodan. En el caso de Recoleta y Trinidense son dos conjuntos que tienen ideas bien claras y hoy hace que el partido nos genere la ilusión de que veamos cosas atractivas en el campo de juego en Itagua. Es así como dice Víctor y ya lo estamos aquí nosotros ya justamente a la espera de este partido entre Recoleta y Trinidense. ¿Cómo te va, Darío Colmán? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Diego. Un saludo renovado para la audiencia, un saludo para vos y para los compañeros. Hoy por la fecha número 10 de la categoría intermedia a las 19. Cierran la fecha en Villarrica, Guaireña y Tacuarembó. Muy bien, ¿cómo te va, Darío Argüello? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Diego, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Hizo seguro Chaco. Quitador para que habloren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Alineaciones confirmadas para el partido que arranca en exactamente 25 minutos. Recoleta en el arco 1, Gonzalo Falcón, 2, Facundo Echeguren, 4, Marcos Pereira, 23, Juan Núñez, capitán de equipo, 15, Blas Medina, mitad de cancha, 17, Wilfrido Báez, 5, Lucas Romero, 6, José Espínola, 19, Héctor López, media punta, 21, Claudio Garay, único delantero, 29, Hugo Sandoval, los dirigidos por Jorge González. Trinidense, 12, Víctor Zamudio, 15, Axel Cañete, 23, César Benítez, 40, Agustín da Silveira, 14, Sergio Mendoza en el medio, 17, Joel Román, 8, Luis de la Cruz, capitán de equipo, 13, Juan Salcedo, 24, Manuel Romero, va de media punta, 19, Alex Álvarez y atacante, 7, Néstor Camacho, el conjunto dirigido por José Arrú. A ver, Darío Colmán, si está atento. Vamos contigo, Darío, con Germán Tigler, si tenemos ya conferencia. Darío, contigo. Sí, señor, estamos esperando con Germán para escuchar la conferencia de prensa de los entrenadores, tanto de los equipos de Ameliano como de Tembetario, después de lo que ha sido esta victoria de Ameliano por 2-0. Germán. Cristian Díaz, técnico de Tembetario. Obviamente que eso te complica sobremanera lo pensado. De todas maneras, un momento incómodo, un momento difícil, pero tenemos que tener la hombría y la valentía de enfrentar cada partido, entendiendo que es una final, entendiendo que necesitamos sumar. A lo largo del torneo, como que al equipo le ha faltado algo en la próxima a primera división, y eso se manifiesta en los resultados. Porque los resultados, en muchos casos, en partidos parejos en el trámite, se terminan definiendo por detalles, porque los detalles son pequeños, que se convierten en grandes fallos de la postre. El lugar se queda con el resultado. Ameliano, con el 1-0 se sintió cómodo, se encuentra con el segundo gol también de media distancia, de partidos de arriba, después replegó, intentamos con los cambios, con la textura, con los que ingresaron, pero ya estábamos lejos del resultado. La conclusión es que evidentemente nos falta algo, no solamente para competir, sino para estar más cerca de las victorias que necesitamos, y la única forma que hay para encontrarlo, trabajando y siguiendo, brindándose uno y cada uno de nosotros por entero, en cada instante, en cada minuto, en cada día, en cada acción, en cada entrenamiento. Es así, no hay otra receta.
desde la primera división, y aparte a veces tiene un costo, y creo que ese semestre el equipo lo está casi tiempo. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Usted recién citaba la cuestión de los disparos de media distancia que en definitiva significaron los goles del rival. ¿Considera que por ahí estuvo flojo, estuvo desatento, como usted lo buscará, buscará la palabra, con respecto a la marca en el medio? Por eso tuvieron libertades los jugadores para patear desde medio a larga distancia y encontrar así los goles. No usaría la palabra de desatención. El primero es un rechazo de cabeza de Colmán, que llegó a que asiste rápido a San Miguel, que estaba en una zona liberada y decidió patear con rapidez y de manera repentina. Fue sorpresivo, por eso digo, lo sorpresivo de la acción, en su rapidez. Y el segundo es una conducción que termina en un remate. Evidentemente cuando hay goles hay fallos, pero ese tipo de cosas no sabrás entender. Si tendría que hablar de palabras como la que utilizaste, de desatención, esas cosas no las voy a hacer en público y lo hablaré con el futbolista, lo veremos, trataremos de corregirla si eso es lo que hubiese ocurrido, pero bueno, seguir de esa manera. Tenemos que aprender, tenemos un partido más que para nosotros es muy importante. Tenemos que tratar de ganar ese partido, después la derrota con Guaraní. Nos juramos tratar de ganar al menos uno de los dos partidos que tenemos por delante. Ambos van a ser muy difíciles para nosotros. Nos queda uno y de acá al día sábado que estamos con Cerro, intentaremos preparar el mejor equipo posible para que hacer la discusión, para que compita y a ver si esa competencia nos acerca a la victoria. Precisamente, profesor, una última consulta. Con respecto al futuro, ¿usted ha conversado ya con los directivos de Temetare? ¿Tiene su confianza? Y de paso, ¿ya tiene una planificación si es que va a haber algún recorte, algún recorte en el plantel, algunas incorporaciones ya decididas o planeadas de cara al futuro, al segundo semestre por sobre todo? Ahora pensamos claramente en lo que viene, estamos enfocados en lo que nos compete, no podemos estar pensando de lleno en el futuro, si bien sí hay que pensar, teniendo la necesidad imperiosa de encontrar resultados. Eso será para una vez que termine el torneo, que será a partir de la próxima semana. Mientras tanto, hoy el foco está puesto exclusivamente en Ameliano hoy, ya pasó, hay que dar vuelta a la página, sufrir, llorar si fuese necesario, estar amargado como corresponde cuando se pierde un partido de fútbol, que es un partido mucho más que un partido de fútbol. Hay un montón de situaciones que lo hacen para mí mucho más importante que un simple partido de fútbol, y tener el coraje y la valentía de mañana otra vez poner al frente entre todos la situación y dar la cara por tener, quitándole por todo la primera. Termina así la conferencia de prensa de Cristian Díaz, entrenador de Temetare. A partir de ahora aguardamos la llegada de Humberto García, entrenador de Amelia. Bueno, correcto, muy bien, Germán Tilner, desde la Fortaleza, entonces, desde la Fortaleza, Víctor, a vos te sale bien. Así es, sí, pero vamos a evitar más, por ahí sale mal y quedamos para la burla. Ahí Germán Tilner atento desde Villeta para lo que es la conferencia de prensa. Victoria de Sportivo Ameliano, que está haciendo una muy buena segunda rueda. Con Humberto García al frente levantó bastante en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento, y va a terminar bien posicionado en zona de Copa Sudamericana. El camino es largo, todavía queda todo el torneo clausura, pero va a terminar, así como están las cosas, entre el quinto, sexto, séptimo lugar, dependiendo de cómo salga ahora Recoleta, y por supuesto quedando un partido. Metiéndonos aquí en Itagua, viste, recién hizo cabecita Luis Vidal ahí con la pelota, mostrando toda su habilidad. Él sigue estando registrado en Recoleta, él puede jugar en la primera división, llegó a disputar minutos Copa Paraguay, en intermedia, en primera B, ya tiene más de 50 Luis Vidal, pero todavía sigue vigente, entre comillas, el presidente de Recoleta, siempre muy cercano a los jugadores con su particular metodología, porque hay que decir que con respecto a otros clubes, Recoleta tiene esa cuestión de tener un trabajo sostenido, con funcionarios que van cambiando de área y de función, valga el juego de palabras,
a lo largo de los años. Y así, por ejemplo, llegó el propio Jorge González a ser técnico de la primera, empezando desde abajo en la estructura del club hasta llegar a lo más alto, que es la dirección técnica en el plantel profesional. Acá estoy viendo, Víctor, la configuración anterior de de Sportivo Trinidense en la fecha 20. Jugó frente a Nacional y terminó ganando 2-0 Trinidense en la fecha 20. Hicimos ese partido, Víctor, nosotros, y hay cambios en el equipo de Cosarrúa, ¿eh? Entra Da Silveira por Juan Vera, entra Juan Salcedo en la mitad de la cancha por Gustavo Viera. Son los dos cambios que realiza el día de hoy el Sportivo Trinidense. Sí, señor, muy bien. En lo que tiene que ver con este partido, Darío Argüello. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A las 19 arranca este partido entre Recoleta y Trinidense. Darío, terminó entonces Independiente Campo Grande. ¿Cuántos puntos suma Independiente de Campo Grande? Técnico nuevo, dicho sea de paso, y terminó ganando a Pastoreo 2-0, Darío. Sí, señor, Independiente le ganó por 2-0 a Pastoreo en el partido que se disputó en esta tarde por la intermedia. Con esta victoria, el equipo de Independiente llega a 12 puntos. Alcanza a Santani en el 9º puesto en la tabla de posiciones. Arturo Villasanti justamente me aporta, tiene razón, Víctor, es correcto, debutó como técnico, ex técnico de Temetari. Germán, te escucho, Germán. Empieza la conferencia de prensa de Humberto García, entrenador de Ameliano. Que ha recuperado prácticamente los puntos que perdió antes de su arribo nuevamente acá a la institución, y se ha posicionado bastante bien también nuevamente en la recta final de lo que va de este campeonato y lo que significa haber sumado nuevamente a 3. Sí, como siempre se dice, las victorias no tienen sustitutos. Hoy hemos jugado un partido correcto, muy trabajado contra un equipo de Temetari que siempre fue ordenado. Y haber ganado nuestra cancha la primera vez que yo vine me resulta muy satisfactorio tanto que he tenido como plantel de jugadores. Y sumar a 3 es muy importante. La verdad que ha hecho un gran esfuerzo, sumamos un punto, ahora hicimos a 3 y esperamos estar a la altura nuevamente del último partido que va a ser bastante reñido contra los Sportivo. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Imagino la satisfacción que usted tiene junto con su cuerpo técnico, saber que tiene un plantel largo y que todos responden al mismo tiempo a los pedidos justamente del cuerpo técnico, porque hoy realizó de nuevo varios cambios comparando con la presentación anterior ante Cerro Porteño, que también había tenido varios cambios a comparación de la presentación anterior con Guaraní, y todos le dieron buenos resultados. Usted resaltaba recién el empate con Cerro Porteño, la victoria anterior con Guaraní, hoy vuelve a ganar y presentando varios cambios en cada partido. Y es así como aquí tenemos un plantel largo, de la misma calidad. Y lo bueno es que practican bien, porque si no se practica bien, no se puede rendir bien dentro de un partido. Se entiende que todos los jugadores quieren jugar. Algunos tienen menos oportunidades que otros. Pero es como decir, cada jugador que está entrando, está respondiendo bien. Los que también quedan afuera entienden del por qué quedan afuera, porque ganando la Guaraní en un gran partido, sacando medio equipo para que la respuesta física sea buena contra el Cerro Porteño. Y nuevamente hoy, ese gran esfuerzo contra Cerro, hemos cambiado 3-4 jugadores al club principal y creo que ganamos de buena manera y estamos sumando puntos demasiado importantes para los que no se pelea por la permanencia en el torneo. Otra consulta, profe. Respecto a Alejandro Zamudio, ¿estaba planeado ya su ingreso porque se produjo en vez de Diego Valdés? ¿Él a qué se debe su cambio, el cambio de Diego Valdés? Porque considerando que son de puestos diferentes, igual se las arregló usted para rearmar, digamos, de media cancha para arriba. Sí, pensamos que el partido contra Guaraní lo que nos gustó es que me parece un equipo bastante directo. Pretendimos tener más contención con Caracho y con Nudo y tratar de trabajar un poquito más arriba a Giovanni. No nos sentimos bien porque, como te dije, estaba bastante bien ordenado y el cambio fue obligado porque no pidió cambio y tuvimos que meterle a Giovanni más atrasado nuevamente y tuvimos que meterle a Iván de media punta y
Competimos con la tiene una calidad tremenda y lo hemos quedado en el partido de hoy con este golazo que ha metido y con el buen trabajo que ha hecho en todo lo que es tanto el primer tiempo como el segundo tiempo. Justamente, profe, con respecto a los tiros de media distancia, esa es una libertad que usted le da a sus jugadores, que prueben si es que tienen la oportunidad, que le peguen, si es que tienen el panorama correcto como para disparar. Sí, eso no es una decisión que ellos tienen. Sabiendo que no se podía entrar, no se podía resguardar, pero la línea de 5 de Temetavia estaba funcionando bien, no podemos tener demasiadas opciones. En el tiempo solo tenemos 1 o 2 opciones nada más, en el segundo tiempo fue la misma cosa. Entonces el panorama era pegarle de media distancia, pero yo las buenas decisiones que han tomado y la buena pegada que tienen tanto Salah como Pablo, hemos hecho los goles, así que muy contento más que nada con esta victoria y esperamos terminar bien este equipo. Termina así la conferencia de prensa de Humberto García, entrenador de Ameliano. Nosotros desde Villeta vamos cerrando nuestro trabajo, compañeros. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Bueno, correcto, gracias Germán Tingler, ahí con los compañeros, con Jorge Sosa, con Jorge Casala, victoria entonces del Sportivo Ameliano que terminó ganando la Temetari por 2-0. Los lunes en Catedral, 30% de descuento con tarjeta Crédito Sudamérica y 25% con tarjetas Dinelco. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamos viviendas. Financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Darío, 19:30 arranca el partido entre Guaireña y Tacuarí. A las 19 arranca el partido. 19 o 19:30. 19. 19. Si gana Tacuarí, único puntero, pero. Sí, señor. Si gana o empata Tacuarí, será el único puntero. Mira, Víctor, la campaña que hace Tacuarí. La vez pasada dijo Mariano Zelaya que ellos proyectan título. Es decir, él casi que afirmaba que Tacuarí va a ser campeón de la categoría intermedia y hoy tiene una buena chance de quedar en la punta. Es largo todavía lo que tiene que transitar en la intermedia, pero estos son puntos que muchas veces muchos equipos lamentan, los puntos del arranque. Después ya es difícil reencauzar el rumbo cuando no se aprovecha en la primera rueda. Así que para Tacuarí sería bueno, sería lo ideal, saltar a la punta e ir perfilándose para ser uno de los candidatos en la intermedia. ¿Cómo ves este partido, Víctor, en lo previo? Ante tu comentario, Recoleta Trinidense, ¿qué te imaginas? Y bastante parejo dentro de todo. Recoleta es un equipo de mucha tenencia, mucha paciencia cuando quiere salir jugando. Del lado de Trinidense comienza a ser dinámico a partir del trabajo de los extremos. Hay que ver hoy qué tal la participación de Román por derecha, de Manuel Romero. Son piezas claves para el funcionamiento porque después tiene lo letal de sus puntas, Alex Álvarez y Néstor Camacho. Así que de buenas a primeras es impredecible decir quién es favorito para este partido. Veo fuerzas parejas y de hecho los números en la tabla lo demuestran porque hay muy poca diferencia entre uno y otro en las posiciones del torneo de apertura. Bueno, y Ancelotti está allá. Llegó Ancelotti, para mí es el mejor técnico del mundo. ¿Qué pensás vos como técnico? El mejor del mundo. Y un par de temporadas atrás te decía que sí, sin duda. Hoy pero creo ¿quién es la actualidad para vos? Ya fue un poco cuestionado en esta presencia en el Real Madrid. Fue una temporada sin títulos. Me va a corregir Darío Colmán, no ganó nada Real Madrid esta temporada, habrá perdido todo. No ganó nada. No, pero absolutamente nada. Perdió la Liga a manos de Barcelona, perdió final de Copa del Rey, se eliminó ante Arsenal en Champions. No le fue bien y digo, ya pero, ser cuestionado. Pero en el balance, independientemente de que no le fue bien a Ancelotti, en el balance general por lo que proyecta, de hecho, a ver, ganó Champions, Real Madrid, con grandes figuras, pero yo no sé, el Pep Guardiola bajó, de hecho el Pep Guardiola ahora pone una pausa. Otro que bajó también. Bajó, pero hace rato bajó el Pep Guardiola. No, hasta el año pasado dominaba la Premier. Este año le fue mal. No está bien, pero el campeón vigente ya no es, bueno, sigue siendo Real Madrid. Ahora juega en el domingo Inter con el PSG. El sábado. El sábado. 4 de la tarde. Pero sigue siendo el campeón. El último campeón es Real Madrid. El último campeón es Real Madrid, le ganó a Borussia. Exacto, y con claro, Víctor, en ese contexto yo digo simplemente una cuestión de gusto para mí. Agarrar una selección brasileña no en buenas condiciones como... Es más, estoy viendo la convocatoria, Víctor, estoy viendo, y lo hace resurgir, no sé si lo hace resurgir o no, o lo saca ¿cómo se llama eso? Lo sacó del baúl a 3 jugadores. Casemiro, uno de esos. Casemiro del Manchester United, Anthony a préstamo en Betis y Richarlison del Tottenham. Las 3 me sorprenden. Anthony quizá un poco menos porque realmente le está yendo muy bien en Betis.
pero Casemiro y Richarlison ahí como que recurre un poco a piezas de los últimos éxitos de Brasil, porque ambos estuvieron en la Copa América que ganan en el 2019 en su propio territorio, pero hoy no sé si el nivel de ellos da como para estar en la selección brasileña. Sí hay que convenir, Diego, que probablemente si vamos a actualidad de muchos jugadores, hoy hay que ir rebuscando brasileños en nivel top, porque están en buenos clubes, están en buenas ligas, pero así, por decir de alguna manera, jugadores decisivos que ganen campeonatos, el famoso él y 10 más en su equipo, hoy no es como... Pero vos seguís mucho el fútbol inglés. Sí. Vos sos Casemiro. Sí, claro. Él juega en el Manchester y viene jugando todos los partidos. Y es un volante que tiene, o sea, a ver, Víctor, tiene su jerarquía, o sea, y si Ancelotti piensa en él es por algo. Pero ¿verdad? ¿sabes a lo que apunto? Manchester tuvo una temporada para el olvido, la peor de su historia en Premier. Quedó 16º y encima perdió la final de la Europa League. Casemiro, yo sé, terminó jugando, pero no es el Casemiro del Real Madrid. Entiendo desde el punto de vista que Ancelotti quiere tener lo más conocido al alcance y seguramente Casemiro le servirá como una referencia inicial, pero, o sea, no esperemos encontrarnos con el Casemiro de hace 8 o 10 años que dominaba la mitad de la cancha y te marcaba presión. Yo te digo, lo tenemos para mí, es un partido de fútbol. Después no nos metemos al partido Recoleta, simplemente estoy pensando en eso. Después nos metemos en el partido. Yo creo que tenemos que ganar a Uruguay. Porque a mí Brasil realmente, por más que Brasil no esté bien y con la presencia de Carlo Ancelotti, creo que el propio jugador de fútbol tiene ya otra manera de ver las cosas. Quizás el chip podía modificar o no, pero digo yo, que le tengo respeto a Brasil. Paraguay juega después contra Brasil. Sí, 10 de junio. Ese partido ni quiero pensar, por eso estamos obligados a ganar a Uruguay. Si ganamos a Uruguay estamos en el Mundial, ¿verdad? Y prácticamente, en el próximo combo tenemos un partido de local. Yo también voy con la postura de ganamos a Uruguay y nos quitamos la presión de lo que pueda pasar ante Brasil. Hoy Brasil no es el Brasil fulgurante de otros tiempos que hay que tenerle miedo, pero sí coincido contigo, es como para respetar. Un empate es para firmar ahora mismo a 2 manos. Y si perdemos yo no veo como dramático el tema siempre y cuando le ganemos a Uruguay. Sí hay que decir que es un momento como para tratar de aprovechar, porque no tiene los grandes nombres, las grandes actualidades, pero eso sí, en la comparativa siempre va a ser favorito por encima de Paraguay. Sí, señor, por eso decía, le tengo mucho respeto a Brasil. Muy bien, estamos ya en algún instante más con este partido, Darío Argüello. Bajo la tecnología de QF congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, sí, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric, SAECA. Muy bien, mañana por Copa Libertadores juega Libertad, ya clasificado al octavo de final de Copa Libertadores, el Guma de local frente a Alianza Lima. Este partido va a arrancar a las 19 en Cancha La Huerta. Así como el Albirroca te cató en la cancha, Tortivis te caso sello en cada corte. Tortivis, sponsor oficial del Albirroca. Cámaras Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. RJMC Paraguay. Por Copa Sudamericana, Guaraní el miércoles de local. Ojalá gane el equipo legendario. Boston River visita a Guaraní a las 19. Y de fondo para el miércoles, pero por la Copa Bolívar de local. Ante Cerro Porteño, 21:30. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papazza. Y el jueves Olimpia, San Antonio, Bulo Bulo, Defensor del Chaco de 19 Olimpia, simplemente para completar el calendario de Copa Libertadores. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Acompañar al Albirroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 085-363-544. Solimar Turismo. El comentario de Víctor Villalba presentado por Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Lájar, otra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Frente a frente, Recoleta Deportivo Trinidense, como decíamos en la introducción, partido por el 5º puesto, mirando las alternativas y por sobre todo el acumulativo que a fin de año va a pesar y ambos quieren quedar lo más alto posible. Recoleta en realidad parte con la misión
de olvidarse del tema del promedio. Por ahora se está olvidando, pero tampoco puede relajarse mientras no confirme su permanencia en primera antes de ir saltando por otros objetivos. Y Trinidense más estable que el año pasado. El año pasado hablábamos de un Trinidense más que irregular. Tuvo la competencia internacional, eso alteró un poco la normalidad de lo que nos tiene acostumbrados Trinidense, porque exigió al máximo con la doble competencia y no fue lo mismo que el año antepasado. Ahora sí logró enderezarse, logró armar un equipo mucho más competitivo y sólido, José Arrúa. Por eso hablamos de que está en la pelea por la parte alta de la tabla. Dos estructuras similares, ambos juegan 4-4-1-1, media punta Garay en Recoleta, número 9 Hugo Sandoval, y en Trinidense de media punta Alex Álvarez y adelante Néstor Camacho. Aunque ahí debemos decir que Alex Álvarez es más para jugar al lado de Camacho, y muchas veces vamos a ver a los dos pidiendo la pelota en el área, o los dos metiéndose más en posición de atacante antes que uno jugando al borde del área. A diferencia de Recoleta, donde evidentemente Claudio Garay tiene otra característica como para arrancar de atrás y no es el típico centro delantero que va al choque o a la pelota dividida, como lo va a hacer sin ninguna duda Hugo Sandoval. Hoy Echeguren será el lateral derecho, Blas Medina el lateral izquierdo. Hoy no cuenta Jorge González con la experiencia de Iván Piris ni Miguel Zamudio, quienes a lo largo del campeonato han jugado la mayor parte de los encuentros. Para ir mirándolo mucho más detenidamente a Lucas Romero, que estuvo en boca de todos esta semana porque está para firmar por Olimpia. Evidentemente lo hemos visto bastante porque miramos prácticamente todos los partidos cada vez que podemos. Es un volante posicional, de esos que le da equilibrio al equipo, buen juego aéreo con su 1,89 m de estatura, solo que por todo lo que se habló de él con esta posibilidad de ir a Olimpia, es que uno piensa que hoy se lo va a observar más detenidamente a Lucas Romero en la función que siempre le encomienda, en este caso, el entrenador Jorge González. No hay motivos para cambiar. El hecho que vaya a Olimpia no implica que juegue de una manera diferente, ni mucho menos en Recoleta. Blas Romero, el árbitro del partido. Blas Romero, de andar irregular. A veces tiene la vara muy alta, a veces no cobra las faltitas, a veces los mínimos contactos los deja pasar, pero hay otras en las que se deja llevar por la corriente, a veces amonesta, tarjetea, cobra penales medio llamativos, medio raros, pero bueno, esperemos que esta vez su actuación sea acertada, ya que fue un fin de semana escandaloso con el trabajo de Carlos Paul Benítez ayer dirigiendo el partido entre Nacional y Olimpia. Todo listo, vamos a ver Trinidense, usted lo vivirá a través de Radio Monumental Fútbol a lo Grande con el relato de Diego Iván Rubín. Gracias, Víctor. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y ya juegan Recoleta Trinidense. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota el Beto, pone sobre punta zurda, levanta la cabeza Mendoza, más arriba esa pelota para Álvarez, el rebote, pelota al mitad de terreno, sale Recoleta, pelota al medio, va saliendo el Beto, juega, levanta la cabeza, juega, sale, Sportivo Trinidense, balón sobre la izquierda, está jugando suavecitamente esa pelota Benítez, juega bien, levanta de zurda, entregó para Mendoza, juega punta izquierda para Álvarez, está corriendo la marca de Echeguren, gana bien Álvarez, colocó, pelota dentro del área de peligro, Camacho no pudo, al rechazo le pega el Beto, fuerte disparo, llegó Trinidense, Víctor. Buen arranque porque en la primera jugada ya tuvimos al lateral de Sportivo Trinidense soltándose, sacando la marca de Echeguren, centro atrás, y apareció De la Cruz aprovechando el rebote. No pudo conectarse Camacho con Alex Álvarez, hubo un rechazo corto y De la Cruz probó de media distancia. Buen arranque, antes del minuto ya tuvimos el primer disparo a portería. La pelota de Juan Núñez, pone esa pelota suavecita, balón sobre mitad del terreno, otra vez para Juan, baja la pelota, deja al fondo, le va a pegar Falcón, Falcón movió de zurda, deja la pelota sobre punta derecha, sale por el fondo Pereira, Pereira juega para Echeguren, toca la pelota Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Arrancó el partido en Villarrica por la fecha 10 de la intermedia, Guaireña Tacuaré empatan 0-0. La pelota sobre punta zurda tiene Juan, el capitán de equipo, movió suavecita, pelota para el fondo para Falcón, va a colocar el uruguayo, otra vez baja la pelota sobre punta derecha, está recibiendo Pereira, Pereira cabeza levantada, corre, se van de arriba, levantó, tiró, el pelotazo para el fondo, marca César Benítez, el rebote de Wilfrido, movió bien esa pelota, va y juega para Echeguren, está recostado sobre punta derecha, pone para Espínola con la pelota, marca, tiene Salcedo, juega, sale para Triqui. El comentario de Víctor Villalba hace una
presentación de Quitadol para que valoran Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, tiro libre para Trique. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento, no romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el acaricio litro y fruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Emiliano Legrand en Betani por 2-0. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.org.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke restaurant. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al centro de Mendoza, se desvía esa pelota derecha, Echeguren, saque de costado. En ataque pertenece al equipo visitante. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio, lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Suple, 70 años moviendo el país y vamos por más. Estamos atentos al partido entre Guaireña y Tacuarí. Arrancó ese partido Independiente, le ganó a Pastoreo por 2-0. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetero y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Señoras y señores, saque de costado en imágenes, Camacho, saque de costado para Mendoza, puso más arriba. Hay golpe de cabeza, marca Pereira, juega para Wilfrido Baez. Está dejando para Lucas Romero, que está para jugar en Olimpia. A ver, pelota larga al fondo. Otro que podría volver, Víctor Olimpia. De hecho, su pase pertenece a Olimpia. Estamos hablando de Manu Romero. Así es, Manuel Romero. Otro que podría retornar, Víctor Salazar, que jugó el partido de primer turno. Ahí Olimpia tiene varias opciones. Por ejemplo, también a préstamo está Diego Torres. Está Parza Cook, hoy nos acordábamos de él, que está en Godoy Cruz de Mendoza. Habrá que ver qué finalmente decide Bustos, siempre y cuando pueda levantar la inhibición para ver qué más puede incorporar Olimpia, porque definitivamente necesita, o si no, va a quedar otra vez a mitad de camino en el clausura. Sí, señor, pelota para el fondo, sale lentamente Zamudio, juega para Trinidense esa pelota. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La plata en pedidos con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en cochetos locales. Ingresa a laplata.com.py. Otro que podría jugar en Olimpia, hay que ver también. Hay rumor fuerte, Víctor. De hecho, solamente falta la firma. Es un excelente futbolista. Es un excelente futbolista. Estamos hablando de Giovanni Bogado. Giovanni. Así es, Giovanni Bogado. Ahí Olimpia tiene que negociar con Rosario Central y a la par cortar el préstamo que tiene con Ameliano, porque el pase del elenco rosarino en un 50%. Otro futbolista que le puede dar cosas importantes a Olimpia. ¿Sabes cuál es la duda que tengo? El tema del peso de la camiseta. Porque es distinto jugar en equipos como Recoleta en el caso de Romero, Ameliano en el caso de Bogado, a dar el salto a un equipo que tiene toda la presión del mundo. Con esa postura tuya, Víctor, también está lo de Lucas Romero. Claro, y por eso lo citaba Romero. En Recoleta figura, ahí es pieza clave, pero en Olimpia será otra historia. Pasó así con Javier Domínguez. Ahora Javier Domínguez llegó, empezó a ser suplente, se ganó el lugar bien merecido y sobre el final otra vez terminó cayendo y al final parece que la presión del momento malo de Olimpia consumió al propio Javier Domínguez. Sí, señor, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa, Diego y Pam. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 en cancha del 12. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, terminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota para Baez, Wilfrido coloca esa pelota dejando bien suavecita para Romero. Pelota para el fondo, juega para Echeguren. La pelota para Pereira, sale el canario del fondo. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Parto, mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Estamos atentos a Guaireña. Si hoy Tacuarí le gana, si hoy gana Tacuarí, a Guaireña quedará como único puntero de la intermedia. Toro Pizza, desayunar con jamonada mixto para el tererero, para el infantable fiambre, primavera, la merienda, pancho, su pizza. Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Y tiene razón, Víctor, jugar en Olimpia, Cerro, Libertad, tiene su peso, la camiseta pesa, Víctor. Sí, porque Bogado fue a Rosario Central después de hacer una gran campaña con Ameliano y jugó 2-3 partidos.
Al final estaba más bien en reserva y Rosario Central es otro mundo totalmente. Regresó Ameliano, la rompió. Y ahora es la duda que se me plantea, y lo agrego aquí a Lucas Romero, que encima va a tener su primera experiencia con una camiseta fuerte, porque con el respeto que se merece Recoleta, el año pasado estuvo en Tacuarí, que para nada tienen la presión, ni el 1% probablemente de lo que represente jugar en Oli. Claro, las exigencias son distintas. Pelota al fondo, sale Recoleta a mitad de terreno. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Civillalba en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Wilfrido, ataca, cuidado con esta para Recoleta, le pegó Wilfrido, ¡epa! Zamudio, dos tipos, se tapó la pelota, Víctor. 7 minutos del primer intento de Recoleta, no tan peligroso, pero se animó a probar desde fuera del área Wilfrido Báez. Hizo un bote que ciertamente complicó al arquero Víctor Zamudio, me refiero a un bote del balón. Igual contuvo bastante bien el golero de Trinidense. Agradable inicio del encuentro, prometedor. Si llega un gol temprano será mucho mejor la historia en Itagua, pero por lo menos ambas escuadras están buscando la portería de enfrente sin especular. Estamos llegando a minuto 8 de esta parte inicial. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como todo aliento. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con lo Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota sobre punta derecha, sale en esa zona, juega Cañete. Pelota al fondo y otra vez para Cañete. Levanta la cabeza, juega pelota al medio. Está dejando suavecita. Va tocando la pelota para Da Silveira, el uruguayo Da Silveira. Entregó sobre la izquierda, pone bien el Beto. Dejó pegadita la raya de primera, movió para Mendoza, va, pelotazo al fondo. La marca de Pereira, saque de costado, iba al cruce. Pereira, saque de costado para Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Camacho movió, jugó de primera, juega para Mendoza, levantó, se desvió en Romero, será tiro de esquina, no, saque de costado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa este vino en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Peire. Saque de costado Trinidense, la última fecha, Darío Colmán va frente a Guaraní. Justamente será visitante Guaraní frente a Trinidense. Hay que verlo de Recoleta. ¿Contra quién va en la última fecha, Darío? En la última fecha, Trinidense Guaraní se va a jugar en el Martín Torres, mientras que el partido entre Olimpia y Recoleta se va a disputar en Luis Alfonso Gianni. Olimpia será local en ese encuentro. Román tenía el primero, Víctor. Qué buen centro desde el perfil izquierdo del jugador de Sportivo Trinidense, Sergio Mendoza. Y quedó la duda ahí porque podía ser del arquero. Y el central pensó que su compañero iba a salir a sacar con los puños. Y el arquero pensó que Juan Núñez iba a cabecear. Y al final quedaron los dos mirándose. Y Joel Román se aprovechó de la situación. Solo que no pudo direccionar correctamente la pelota. Y por eso fue por encima del travesaño. Seguimos sumando chances. Antes de los 10 minutos ya tuvimos 3 situaciones importantes frente a los Andes. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Liga Diego Iván. El partido por ahora en cancha del 12, Luis Salinas, permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro de portería, pertenece a Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamarnos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. No se le quite para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo a CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Mañana por la Libertadores, Libertad, el Gumarelo ya está clasificado. Juega último juego frente a Alianza Lima en la Huerta. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La pelota sobre la izquierda tiene el Beto. Levanta la pelota sobre mitad de terreno, pone la pelota en medio. Movió la pelota más arriba, juega. Está dejando para Manu Romero. Pelota al fondo Lano. Viene buscando en esa zona, tiene despejando Garay. Golpe de cabeza de Espínola. Toca la pelota el Canario. Está disputándose balón por el medio. Va con ese rebote, juega, se pierde en esa zona Sandoval. Espínola juega, pone la pelota para Romero. Con puntos Farma y Cooperativa Universitaria, 35% de cuánto en tus compras con tarjetas de crédito. Aprovecha hoy estos beneficios con la Universitaria. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Un saludo y gracias por la sintonía a Bruno Infram, que aporta un nombre en eso que planteamos, el peso diferente de las camisetas. ¿Te acuerdas de Raúl Román? Sí. Que volaba en Tacuarí, en Nacional,
jugó en los dos grandes, en Olimpia y Cerro, y casi no tuvo trascendencia. En Cerro me parece que él llegó a estar en uno de los títulos, pero siendo suplente. Y en Olimpia en realidad no estaba en un Olimpia muy competitivo, pero tampoco se había destacado. Y yo te recordaba recién en privado un nombre de la actualidad, Derlis Rodríguez. Derlis Rodríguez en Tacuary hacía goles de todos los colores, jugaba de 9, de 10 por fuera. En Cerro con Manolo titular, después fue perdiendo terreno y hoy cada tanto llega a ingresar con suerte Derlis Rodríguez, pero es una contratación que por lo menos en este primer año le salió mal hacer. Bueno, para que a lo mejor mucha gente, vos decís Raúl Román, pero muchos lo conocen tiene un mote, el ratoncito. Exactamente, el ratón Román, así es, tenés razón, para que la gente se ilustre más apropiadamente de quién estoy hablando. Pero sí, él jugó en Olimpia, jugó en Cerro, pero al final le fue mucho mejor en Tacuary, en Nacional, en otros clubes de menor contexto en cuanto a fanáticos y presión por sobre todo. Ahora sí, vamos también, después te digo, pelota por el medio, sale, en esa zona Trinidense juega, sale para Trinidense, pelota al costado izquierdo. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contestar 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento. El regalo, un kit sabor premium, como tal, me creo en todos los caminos y también en la parrilla. Saque de costado pertenece a Trinidense sobre la izquierda, sector defensivo. Sin likes, no hay partido, aprovecha la promo likes, Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes, promo hasta el 39 de mayo, o hasta agotar stock. Mili Empeño, Ventarloco, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. El partido por ahora 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En la intermedia Independiente debutó Arturo Villasanti en el equipo de Independiente de Campo Grande, le ganó Pastoreo 2-0. Y por ahora en Villarrica, la visita a Tacuary Guaireña está en 0-0. En Niceca compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nice, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica a convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Minuto 14 de la etapa inicial en Itagua, 0-0. En San Justo y otros perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembí. Venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Hay un jugador de fútbol, Víctor Villalba, que era un crack, era un monstruo, en el buen sentido de la palabra, maestro. Para mí, le admiré muchísimo. Siempre estuvo en un equipo, pero ese equipo era un ídolo total y jugaba al fútbol de una manera extraordinaria. Después te digo de quién se trata. Pelota al fondo, sale Núñez para Recoleta. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota al medio, sale en esa zona, viene buscando Núñez. Dejó suavecita, pelota sobre la izquierda. Puso una pelota más arriba, se va el balón. Observa al árbitro, el asistente le da indicaciones al árbitro. Y se la saque de costado para Triqui. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa, Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Recordando que Ameliano le ganó 2-0 a Tembetaré. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado de este futbolista? ¿Qué habrá pasado de él? Hablaba poco en los medios, tenía poca charla en los medios de comunicación. Cuando le iban a una nota, pocas palabras, pero jugando al fútbol era fantástico. Sale buscando Recoleta al medio. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota al medio, viene buscando Romero. Pica la pelota, levanta la cabeza Romero.